la Guerra Civil Española es un suceso muy propio de la Europa del momento, del mundo del momento. Sí, sí. Y también tuvo, a su vez, una fuerte influencia internacional, que también es una cosa que se nos olvida aquí en España. Que va en dos direcciones el proceso. Recibimos influencia y también influimos hacia afuera con este episodio, ¿no? De hecho, la guerra, la España del 36 al 39, tiene muchas conexiones con el contexto de su época. Sí. Este comité, que firman todos los países de Europa, donde se abstenían de ayudar militarmente a ninguno de los bandos españoles. Esto es una iniciativa británica cuyo objetivo es fomentar ese apaciguamiento con la Alemania nazi y no tener que mancharse las manos con España. En cuanto los militares dieron el golpe, lo primero que hicieron fue ir a pedirle apoyo a Alemania e Italia. A pasar el cazo. Y lo cierto es que la necesitaban dinero, combustible y armas más modernas de las que tenía el anticuado ejército español. La gran mayoría del cuerpo diplomático de la República deserta con el golpe, Claro. lo que limita mucho su capacidad internacional de influencia. Por eso la URSS manda relativamente rápido armas pesadas a España, aviones y carros de combate, además de asesores, y empieza a organizar, a través de la Internacional Comunista y el Partido Comunista Francés, esas famosas brigadas internacionales. Bueno, no, a los pocos meses ya estaba la URSS mandando ayuda. Hay momentos que definen épocas enteras para algunos países. En el caso de España, el siglo XX viene marcado por su guerra civil. La habrás visto presentada 1000 veces con todo tipo de mitos, estereotipos y lamentos, como el fracaso de un país que no tiene solución. Esta introspección a menudo choca con que la Guerra Civil Española fue la antesala de la Guerra Europea. Todo lo que se vivió entre el 36 y el 39 fue luego replicado en Europa. Las políticas que el mundo aplicó o dejó de aplicar sobre España luego se volvieron en su contra apenas unos años después, y ese impacto todavía nos enseña cosas sobre el mundo. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la geopolítica de la Guerra Civil Española. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para este episodio, que es de los cafeteritos de verano, de eso de ponerse en el coche yendo, pues no sé, a Valencia, a Cantabria, a Cádiz, a donde sea que estés yendo, o para estar tranquilamente en casa, o pasando al perro, pero sí, no en horas de calor, que luego nos dan los arrechuchos. Hoy se han venido Blas Moreno. ¿Qué tal, Blas? Pues muy bien, muy interesante este tema, la verdad, con Sí. muchas ganas. Nunca lo habíamos hecho, había aparecido en la historia. David Gómez, ¿qué tal, David? Pues muy bien, además este es un temazo y como decía un oyente en uno de los comentarios, cuando viene Blas significa que las cosas se ponen serias. Así que hoy es tenemos verdad. un capítulo Blas de solamente día viene grande. cuando pasa alguna cosa gorda, ¿no? Algo así de bien. Esto significa que hoy es un capítulo de esos gordos. Y además es un capítulo tan gordo que, como ya dijimos en el episodio de Bin Salman y en el de Tailandia, que fueron los dos anteriores que hemos publicado antes de este, ya tenemos el Ondas. Este es el Ondas provisional, que muchos oyentes deberían conocer, el pobre... El Ondas falso. El Ondas falso. ¿Lo vas a el- jubilar? El de yeso. Vas a hacer como el meme este de Toy Story que lo tira a la caja, ¿no, Andy? No, lo vamos a jubilar como los perros de la Policía Nacional. Le vamos a dar una buena jubilación aquí como bien, en bien. el... forma parte. Presidente honorífico. Eso es. No Me manda parece nada, bien. pero sigue presente en la Eso página es. web, esas cosas. Pero el verdadero ya lo tenemos aquí. Voy a hacer tremendo ejercicio de bíceps. Atención para al empezar por la brazo de mañana. Fernando. Sí, sí, aquí comprueba cómo se tensan mis músculos, porque este es el original, va a sonar. Potopón. Poco ha sonado por lo que yo esperaba, la Sí, verdad. sí, ha sonado. Porque pesa un quintal, os lo Claro, juro. si lo estás viendo en Spotify o en YouTube, pues vas a ver cómo lo abrimos, porque viene una caja como muy fancy. Y ahora aquí se abre la portezuela, El unboxing. el unboxing y se ve. Y ahí está ya el bicho volante. Efectivamente, aquí ya se ve en la cámara el trastomofón este. Vamos a sacarlo porque además está bien que hoy, en un episodio como hoy, presida la Por mesa. supuesto. A ver si Para nos- quien no lo esté viendo en vídeo, es una caja como si fuera una caja de vino que pesa Sí. 5 kilos y dentro lleva el los Ondas, 5 kilos de ondas. que es un bicho, un Pegaso de bronce que pesa muchísimo. Todo Y la es muy caja chulo. la- A mí se me han hecho 20 kilos, al coger eso. Sí, sí, esto es de buen ejercicio de gimnasio por la mañana. Pues aquí está ya el premio Ondas, que viene aquí con su plaquita. Cuartos, que pone aquí, cuartos premios Ondas globales del podcast. Conversacional, en la categoría de conversacional, que es con lo que hemos ganado. No es el fin del mundo, el orden mundial. Así que ya el Ondas se queda hoy aquí a presidir la mesa. A Luego- pisar papeles para que no se vuelen. a pisar. Bueno, esto sujeta muchos libros, ¿eh? ¿eh? Sí. Y a sujetar la puerta para que no dé portazos. Madre mía, ya me he pegado la sudada y es el primer minuto de programa. Y lo que te queda, chaval. Y lo que me queda aquí. En pleno julio en este soportando. estudio. Pero eso, hoy van a convivir los dos Ondas, el de madera y el de verdad.
Y este logo pues lo pondremos por aquí decorando pues la estantería, que ya está muy... Cuando lo pides por el Express y como te llega. Un ¿no? poco sí. O el meme Un ese poco de sí. dibujar el caballo y te sale todo perfecto y luego la parte Cuando va final, ahí, empieza ahí, eso es. claro, a degradarse. Un poco sí, pero bueno, lo pasamos muy bien en la fiesta de los Ondas, fue un momento muy bonito, la verdad, o sea que muchísimas gracias también a quienes nos lo han dado por cometer esa temeridad y luego también pues al final a todos los oyentes que lo habéis hecho posible, que esto al final pues sin las miles de personas que nos escuchan y desde luego sin los suscriptores que nos apoyan económicamente y que al final son los que pagan las nóminas de esto, pues no lo hubiésemos ganado. O sea que estamos más que agradecidos. Así que nada, ahora por el Emocionados segundo, y agradecidos. os hicisteis, Edu y tú, una foto con Sastre y Maldonado. Ah, Es sí. verdad. Bueno, con la parte de Maldonado, que solamente es Maldonado. Pero- Maldonado. Con la pata Maldonado. Claro, con la Esa pata está- Maldonado de las dos patas. Fue un poco la paz de Breda del podcast, Sí. Y la verdad que el tío muy majo, ¿eh? la rendición de Muy Breda. bien, sí. Hay que agradecer ahí que tengamos a gente Sí. en el sector que, aunque hagan un curro estupendo, además sean también muy majos y Sí. buena gente. Nos pusieron en un lateral de la gala, detrás de una cámara grúa. Eso no lo hicieron con Sastre y Maldonado ni con la gente de La Ruina, que No. es más fancy que Estábamos, nosotros. digamos, en el lateral izquierdo, Sí. o flanqueando Sí. por la banda. Sé que la gente de la ruina estaba en la misma fila que nosotros, pero evidentemente Pero más mucho más centradita. centrados, claro, Claro, sí. Para poder salir a... Y Jordi igual a- estaba en el centro geográfico de... Sí, de Totalmente, además en la fila, o sea, en el primer sitio que coincides ahí con la fila para salir a mear o salir al escenario, estaba Pero impecable. Tú sí. Ya mirando la logística del sitio. Tenía ¿no? localizado a todo el mundo. Claro. Claro. Si tengo que mear, ¿por dónde salgo? Total. Fue Pues sí, divertida la gala, lo lo pasamos pasamos bien en bien. la fiesta, mucha gente guay y gracias por darnos Sí. el premio este tan chulo. Ahora tendremos que ganar otro. No sé en qué. ¿Qué Ya. es lo siguiente, Fernando? A ver, ¿a qué aspiramos? Al Globo de Oro, Claro. un Oscar o A algo ver, así. a Trump le van a dar el Nobel de la Paz. Yo creo que podemos aspirar como Claro, mínimo a Es eso. verdad, exactamente. después de eso, ¿qué queda? Si lo tiene Aung San Suu Kyi, el Nobel de la Paz, o Abiy Ahmed, el de Etiopía, O Henry Kissinger. Bueno, buena después de gente. Kissinger. desde luego, ¿por qué nosotros no? Entonces, Sí. bueno, ahí, the sky's the limit. Al menos esa gente hizo algo, para bien o para mal. Ya. Obama no había hecho todavía nada cuando se lo No, no dieron. había hecho nada, Así sí. que ahí llevamos con Se ventaja lo dieron frente a él. por su cara bonita. Literalmente. Pero bueno, que aquí está ya el Ondas, residiendo en No es el fin del mundo. Residente. Eso es. Ahora que llega el verano, por cierto, tienes vacaciones, lo sabemos, y mucho más tiempo para descansar, y es también un momento fantástico para darse esas buenas maratones de cine y documentales mientras estás en casita ahí con el aire acondicionado. Y aquí es donde entra Filmin, porque si no sabes qué elegir, pues ahí tienes su canal de El siglo XX en 50 películas, o si eres más de documentales, también tienes el canal de docu-thriller con espías, conspiraciones, juicios y salseos de todo tipo para quedarte pegadito al sofá. Ahora además tienen una oferta perfecta para el verano de 3 meses por solo 9,99. Así que si ya te has quedado sin serie o película en casa, pues ahí tienes una sugerencia también para reducir fricciones cuando hay que elegir lo siguiente que hay que ver. Y en Filmin tienes, por ejemplo, Clásicos para Blas, un documental de Oasis y pelis de Scorsese para David, Bueno. y cine albanés de los 60, que es lo que le gusta a Alba, aunque no está aquí, pero vamos, eso, Alba va a tope con ello. Afirmaría, seguramente. Exactamente. De hecho, seguramente esté viendo eso ahora en sus vacaciones. Muy probablemente. O si prefieres recomendaciones también, pues tienes El hundimiento, tremendo pepino de película, Mitiquísima. Limonov o 20 días en Mariupol. Así que si esto te convence, te vas a filmin.es, te pillas tu suscripción a Filmin por 9,99 y tienes más que hecho el verano ahí con buenas pelis y De documentales. hecho, esto lo digo en motu propio, al margen de la promo, es que yo creo que lo voy a hacer porque me parece Tú súper chulo. dices pa'lante. Yo digo para adelante a esto, sí, me interesa un montón, me encanta Filmin. Además ahora te coges también vacaciones, así que A fundir el, A fundir el la Filmin. tele. Yo solo por el documental de Oasis, así como previa para el concierto, también lo tengo que hacer. pues nada, ahí queda la recomendación. Esto es No es el fin del mundo. Este episodio se publica un 17 de julio, que es justo el aniversario de cuando en España se da ese golpe de Estado en el año 1936, que da inicio a la Guerra Civil. Así que bueno, que ya que coincidía en jueves, que es cuando publicamos muchos de nuestros episodios, quisimos también hacer un capítulo sobre esa dimensión internacional de la Guerra Civil Española. Pero bueno, más allá de la coincidencia en el calendario, ¿por qué hablamos de este tema un día como hoy? Aquí hay varios temas que comentar, Fer. El primero es que creo que es un temazo y que merece la pena que lo hiciéramos, Sí, y eso vaya por delante. Pero luego además también es que incluso en la propia España, la dimensión internacional de la guerra civil es algo muy desconocido. Sí. Hay pinceladas evidentes, sí, pues por ejemplo el tema de las brigadas internacionales, que sí que se conoce, o por supuesto el bombardeo de Guernica por parte de la aviación alemana, que es una cosa muy famosa también por el cuadro de Picasso. Sí.
pero al final son pinceladas, pequeños detalles anecdóticos dentro de un conflicto mucho más amplio, y a veces, bueno, pues no nos dejan ver el bosque, que es la grandísima implicación geopolítica que tiene la guerra civil a nivel internacional, ¿no? Porque esto es que sí que lo tiene. La guerra civil española es un suceso muy propio de la Europa del momento, del mundo del momento. Sí, sí. Luego lo explicamos, y también tuvo a su vez una fuerte influencia internacional, que también es una cosa que se nos olvida aquí en Que España. va en dos direcciones Claro, el proceso. recibimos influencia y también influimos hacia afuera con este episodio, ¿no? De hecho, la guerra, la España del 36 al 39, tiene muchas conexiones con el contexto de su época, Sí, que luego explicaremos, sí, ¿no? sí, sí. Y el tema aquí es que en España a menudo se presenta la guerra civil como un suceso casi singular de España, de cosas completamente internas, y esto no es cierto en absoluto. La guerra civil explica perfectamente las tensiones mundiales que se produjeron en torno a ese periodo de entreguerras, al final de ese periodo de entreguerras, que es justo la antesala, como tú dices al principio, Fer, de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y ese contexto hay que explicarlo también. Claro, también hay otra razón, y es lo poco que se ha estudiado esta variable o contexto internacional. Nos pasó lo mismo, por ejemplo, cuando hablábamos de esa geopolítica de la Alemania nazi, que nos sorprendía mucho, que no se comentaba mucho, que no había mucha bibliografía al respecto, y era algo que no había tocado casi nadie, cuando es evidente que hay mucho de dónde tirar. Sí, hay tema, básicamente. Claro, Sí. pues aquí nos pasa exactamente Ya. lo mismo. En España no hay año en el que no salga algún nuevo libro, película o serie ambientada en la Guerra Civil, pero siempre se centra en las razones estrictamente endógenas, en qué pasaba en España en ese momento, las causas del contexto español que llevan a ese golpe del 36 y a la guerra. Muy pocos autores se han fijado en el contexto internacional, cuando es fundamental para entender Fíjate, esta sí guerra. hay producciones que hasta el Atleti hizo una campaña de abonos con un anuncio de la Guerra Civil. Me parece la mejor campaña de abonos que ha hecho el Atlético de Madrid. Mira que tiene muy buenas campañas, será la época de los vídeos de papá porque somos del Atleti, Sí. pero esa es increíble, se la recomiendo a todo el mundo que la vea. Estoy perdidísimo con esta referencia. Luego te la pongo, Blas, es increíble. No, pero básicamente como un miliciano republicano que se encuentra con uno sublevado en medio de un bosque y se van a matar o algo así, y no sé cómo sale el tema de que son del Atleti. Sí, no sé cómo sale, pero empiezan a repasar jugadores icónicos del Atleti, le enseña uno el carnet de socio del Atleti Que al por otro. supuesto lleva en la trinchera su carnet de Atleti, porque no puede salir Claro, sin él. Claro, claro. evidentemente, y al final lo deja escapar. No recuerdo quién deja escapar Sí, a quién, pero sí, es un anuncio extraordinario. Pero bueno, el caso es que el contexto internacional de la guerra civil pues se analiza muy poco. Tal es así que nos atreveríamos a decir que solo hay un libro reciente que analice exclusivamente esta cara internacional. Y está ya descatalogado, digo reciente casi de Claro, forma un poco generosa. generosa, sí, porque es de hace 25 años. Luego vamos a decir cuál es. Sí, para que oye, muchas recomendaciones. Tenemos aquí nuestra pilita de libros para... Esa es otra. Siempre que viene Blas hay mucha recomendación También, de hombre. libros. O sea La suerte es que tenemos ahora algo donde apoyarlos, porque a veces se nos caen. Eso es. Eso es verdad, eso es verdad. El caso es que el resto de obras lo mencionan en algún capítulo suelto, Sí. un poco de pasada, o son ya libros más antiguos y normalmente de autores extranjeros, por cierto. Que esto también es un problema del que hemos hablado aquí muchas veces, que en España no hay tradición de mirar al mundo y eso se nota hasta en los temas históricos más recurrentes, ¿no? en nuestra historia. Además hay otra cuestión y es que en el contexto internacional de la guerra civil pues hay muchas lecciones para nuestro tiempo actual. Sí. Aunque hayan pasado casi 90 años, el mundo no ha cambiado tanto y algunos de los problemas y dilemas de entonces son parecidos a los que tenemos ahora. Por poner algunos ejemplos, la crisis de las democracias, la política de apaciguamiento, la no intervención, el rol del periodismo en los conflictos, las guerras proxy. En definitiva, hay mucha tela que cortar hoy. Sí, hay muchísimos paralelismos. El año que viene serán 90 años desde el golpe de Estado del 36. Entonces parece mucho tiempo, pero no. Se cumplen además 50 años de la muerte de Franco este año, con lo cual Sí. también hay muchísima atención Es puesta verdad. en este periodo y muchas biografías y muchos libros. Así Ya que- haremos un episodio de Franco. Ya lo hemos podemos ir avanzando. Sí. dejado caer lo de la geopolítica del franquismo, ¿no? Sí. Y además de que al final es una dictadura muy larga, entonces hay muchas cosas que Tremendo que contar. temazo. Sí. Pues Otro gran melón. Este año tenemos grandes temazos, ¿eh? Entre nazismo, franquismo, ahora guerra civil. Hay Cosas bastante- acabadas en ismo todo el rato. Todo lo que sea enismo es potente. No, la verdad es que no nos podemos quejar porque muchos temas nos caen como, vamos, la fruta madura. Entonces, Es que es un año de aniversarios. a veces perfecto. no tenemos ni qué pensar. Habéis hablado mucho del contexto internacional del momento y creo que muchos no solemos asociar la España del 36 a lo que está ocurriendo en Europa o en el mundo en ese momento.
y sobre todo cómo lo afecta o cómo lo enfrenta cada país. ¿Cuál es, por ir empezando con lo que nos toca hoy, cuál es el encaje de la guerra civil en ese contexto internacional? Sí, Fer, y es un error además porque, y esto voy a decirlo muchas veces en este episodio, la guerra civil española no es algo extraño en el contexto internacional de la época, no es una cosa que pase solamente aquí, ¿no? Y aquí se cae ya uno de los primeros mitos que tenemos en España sobre la guerra civil, y es esa aparente singularidad de España que siempre se autopercibe, ¿no? Como la España cainita, la España de hermano contra hermano, que parece que es el único país del mundo donde la gente se pelea, ¿no? Pérez Reverte sí. aquí rompiéndose la camisa, malandrines. Claro, y lo que pasa aquí en realidad es que en España no ocurre algo que no ocurre en otros países europeos de la época de entreguerras. La singularidad en realidad tiene más que ver con la magnitud de la guerra, y es que es una guerra civil muy larga, dura casi 3 años, y muy cruenta, en torno a 500.000, puede que más, muertos, y además la cuarta parte de esos muertos represaliados por un bando u otro, es decir, que hay mucha En retaguardia. hay mucha muerte sí. en el frente, pero luego también hay mucha muerte en retaguardia, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa? Pensemos que entre que termina la Primera Guerra Mundial en el año 1918 y termina la Segunda Guerra Mundial en el 45, en esos 27 años, solamente hay 3 países europeos, 3, que no se ven envueltos en ningún tipo de conflicto armado. Y son Suecia, Suiza y Portugal. El resto de países europeos acaban metidos en algún follón en algún momento de Sin de contar periodo. microestados, Andorra, Vaticano, pues Bueno, pero esos fuera. países Sí. normales. Pero el resto de países del continente, quitando Suecia, Suiza y Portugal, Sí. acaban metidos en algún follón, ya sea una guerra civil, una guerra con otro país o directamente, por supuesto, la Segunda Guerra Claro. Mundial. Es decir, que no es un periodo para nada tranquilo, ni exento de conflictos civiles ni políticos, ¿no? Para el episodio de hoy hay que entender una cosa de forma muy clara, y es que la época de entreguerras, ya digo que va del 18 al 39, se caracteriza por una cosa, y es la tensión constante entre 3 polos políticos diferentes. La democracia liberal, el fascismo o nazismo, es decir, el movimiento autoritario de derecha, y el comunismo. Esos 3 triángulos, digamos, ¿no? Esos 3 puntas del triángulo. Sí. Exactamente. Y los choques entre esos 3 elementos son los que van a explicar, en realidad, buena parte de los sucesos que veíamos en Europa de entonces y también, en realidad, el choque en España. Claro. La tensión original es entre la democracia liberal y el comunismo, que llega un poco antes, a principios de siglo. Y en medio de ese comunismo, unido a otras razones de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, hace surgir el fascismo, sobre todo en Italia y en Alemania, ¿no? Y aquí va a empezar el todos contra todos, ¿no? La facción fascista y comunista peleará entre sí, la izquierda contra la derecha, y también contra la democracia liberal, que es la que quieren derribar y que será evidentemente erosionada e incluso también Claro, derribada cada por el uno como que fascismo. quiere capturar el Estado. Un poco. Exactamente, Entonces, se pelean entre pelean ellos, a todos. veces literalmente en las calles se pelean entre Sí, ellos sí. y también contra el sistema, ¿no? La España de la época, en ese sentido, no es ajena a esto, como el resto del continente, y va a sufrir exactamente la misma dinámica que el resto de países. Y aquí hay un libro que quería recomendar ya para empezar. Bueno, porque- empieza David, rápido esto, madre mía. Se abre la veda. Sí, porque me gusta mucho, se llama Síndrome 1933, de Sigmund Ginsberg, editado por Gato Pardo, muy interesante, que es un ensayo en el que el autor compara la O época sea, actual. usando el Ondas para apoyar los libros, ya Hombre, directamente. Y aspiro a que ya no Claro, se vea después dentro de un rato. Compara la época del ascenso del nazismo en Alemania con la época actual, que es una cosa como muy de cliché, pero el tío lo hace muy bien porque va repasando el periodismo, la cuestión social, la cuestión económica, la política, para argumentar que hay muchas cosas que se parecen, como decía David al principio, entre aquel momento político y también el actual, y también como advertencia. Oye, si esto no lo cuidamos, podemos perderlo, ¿no? Esta democracia que tenemos. Sí, totalmente. Sí, al final, como mencionaba Blas, la Guerra Civil Española es hasta ese momento, en 1936, pues la expresión más violenta de esta dinámica, de esta tendencia tan conflictiva que hay en el periodo de entreguerras, pero no es la única. Ahí tenemos, por ejemplo, la Revolución y Contrarrevolución húngara, que se produce entre 1918 y 1920, o la breve y desconocida Guerra Civil en Austria en 1934, que la menciono porque tuvo cierta influencia en Sí, España, sí, por sí, cierto. sí, sí. Además, por supuesto, también está el auge del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania y también de dictaduras conservadoras en países como Portugal o Grecia, donde también se produjo un golpe de Estado precisamente en el año 1936, que siempre pensamos Metaxas. en Italia y en Alemania, pero también hubo otro tipo de regímenes, en este caso conservadores. Hungría, Rumanía, muchísimos Sí, sí, países sí, sí. más. Exactamente. En este sentido, la República Española también vive esas dinámicas internacionales. Es una democracia liberal débil que constantemente es puesta a prueba por facciones extremistas, tanto de derecha como de izquierda, que temerosas de que la otra alcance el poder, pues intentan adelantarse. Claro. Y eso, paradójicamente, lo único que consigue es erosionar ese propio sistema democrático liberal hasta que termina colapsando. En España ya hubo sucesos de este estilo. Sabemos ese famoso intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932, que no fue fructífero, o la Revolución de Asturias de 1934. Esa misma tensión es la que en parte motiva el golpe de 1936 que deriva en la Guerra Civil Española. Una coalición de facciones
conservadoras, fascistas y tradicionalistas, que tampoco era excepcional en la Europa de entonces, No, como estamos viendo, habitual, pues sí. temían el colapso de la democracia liberal ante el comunismo. Así que para evitar este escenario y en un ejercicio de salvación, según la narrativa, Entre muchas Sí, comillas. claro, sí, sí. del bando golpista, pues fueron ellos quienes retaron abiertamente la legitimidad democrática e hicieron colapsar ese régimen republicano. Sí, que ese salvacionismo de antes de que lleguen los comunistas intento adelantarme yo para salvar el país y la patria. Esto también pasó, yo que sé, por ejemplo, en Italia y en otros muchos países que fue habitual este tipo de lógicas de las facciones como más conservadoras y ya en su derivada fascistas, pues intentar salvar el país y se llevaron la democracia liberal por Bueno, o por ejemplo, en delante. Alemania, el gobierno de izquierdas, en la época de entreguerras, se apoya a los fascistas para parar en la calle el auge del comunismo. A priori parece que la mayor amenaza es el comunismo De la revolución espartaquista, espartaquista dices. Sí. de la época de 1918-19. Se apoyan en el fascismo para acabar con esa historia, pero claro, dentro de 15 años van a venir a por ti y van a acabar con tu régimen, ¿no? Sí, Es justo bueno, lo que pasa. O de hecho, el ascenso del fascismo en Italia no se puede entender sin ese apoyo, al menos tácito, de los sectores conservadores que ante el temor de que haya una revuelta comunista, socialista en Italia, Exacto. Se pues echan en manos de Mussolini. dejan Sí, sí. que haya barra libre entre los escuadristas y después les entregan el poder. sí. Exacto. Totalmente. En este podcast hay un porcentaje bastante relevante de oyentes que no son de España y, aunque sean hispanohablantes, también incluso gente que aprende español escuchando este podcast. Eso mola mazo, por cierto. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y además requiere un esfuerzo importante. Y creo que sería interesante que les aportásemos más contexto sobre algo que quizás no tienen mucha idea, completamente lógico, no tienen por qué saberlo. Incluso puede haber oyentes españoles que no tienen muy claro por qué empieza la Guerra Civil Española. Los de la OBAU de este año deberían saberlo, pero ya gente que le hicimos más tiempo no. Además, ojo, típico tema que, como es de los que toca a fin de curso, mucha gente no llega y se suele pasar o muy rápido. Se cuenta muy por o- encima, por desgracia, y a veces Sí. no se llega ni siquiera al franquismo o a la transición, que es una pena, porque es la historia más reciente de Claro. España y se toca a finales de En junio junio. corriendo, que dices, tío, esto es importantísimo, Sí, hay sí, que sí. contarlo Bueno, mejor. si se toca. Sí, Que se muchas toca. claro, veces, sí se yo, llega. yo, por ejemplo, ni lo toqué. Claro. Cuando estudié ahí yo no sé si era Tú, EBAU tú o qué sigues era, no todavía, sé. tú sigues todavía en el desastre del 98, ¿no? Con la pérdida de Cuba y todas esas cosas. Yo creo que llegamos a Primo de Miguel Rivera, Primo de a lo mejor, Rivera, claro, sí. claro. Pero ya está, ahí cortamos, sí. Pero sí, es un tema que, por desgracia, no se suele ahondar en la educación porque toca siempre a finales de curso. Y aquí, como estamos para aprender, pues vamos a contar un poco de forma resumida cuáles son las causas de la Guerra Civil Española, así para contextualizar un poco. Tremendo melón me habéis dejado esta mañana. Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, vamos a ver. La guerra civil es la consecuencia directa de un golpe de Estado que falla y que se produce por parte del ejército el 17 y 18 de julio del 36. Ujú. Es decir, ellos intentan un golpe de Estado y como fracasan, estalla la guerra. Si hubieran tenido éxito, no habría habido guerra porque hubieran ganado a los 2 días, ¿no? Claro. La mayoría de las tropas que se rebelaron son las del ejército colonial que estaba en Marruecos, en África. Pero en la península, que es la principal parte del territorio del país, la adhesión al golpe es mucho menor en ese sentido, ¿no? Triunfa, sobre todo en zonas importantes como Sevilla, en la zona del sur, Galicia y Navarra, pero fracasa en muchas de las zonas principales a nivel urbano, españolas y también industriales, como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Asturias. Es decir, que hay una parte muy grande del país que se resiste a este golpe y que pelea, ¿no? Sí, triunfa en zonas más rurales que pueden ser más conservadoras y fracasa o le cuesta más en zonas industrializadas, con más movimiento más obrero. populosas, más grandes, Claro. ¿no? Más urbanizadas. Y con esa división territorial empieza ya la guerra civil entre el bando sublevado y el bando de la República, que de hecho si ves el mapa es prácticamente cómo empieza el frente, ¿no? Pero ¿por qué hay un golpe de Estado en julio del 36? Bueno, pues en febrero de ese año una coalición de partidos de izquierdas, el llamado Frente Popular, gana las elecciones. Ante esa situación, una amalgama de facciones de derechas empiezan a conspirar con el ejército para provocar un golpe de Estado y evitar, en su forma de ver el mundo, la deriva que España llevaba hacia un régimen comunista, lo que Sí, decíamos, lo comentábamos ¿no? antes. Adelantarnos a la eventualidad, dando un golpe de Estado para evitar que eso pase. ¿Qué ocurre? Los gobiernos republicanos de izquierdas habían intentado impulsar la reforma agraria o la pérdida de privilegios de la Iglesia, que eran temas muy polémicos para la derecha, Sí. que no gustaba nada en ese sector, evidentemente. Y de nuevo es lo que decíamos antes, es el choque entre los tres polos, ¿no? La república, digamos, constitucional democrática, la parte comunista que quiere tomar el poder y cambiar el sistema desde dentro, y la parte fascista que también quiere impedir eso y pelea en ese triángulo, ¿no? Entonces son meses de muchísima tensión social. Hay asesinatos políticos por la calle, hay ruido de sables, siempre está el run-run de que llegará un golpe en algún momento, aunque no acaba de llegar. Y ese mes de julio del 36, efectivamente, llega, los militares que han organizado todo esto deciden dar el paso y se rebelan. Y aquí hay un matiz, porque aunque hablemos del fascismo y el comunismo como dos polos, es una simplificación muy Claro. grande del contexto de la época, también hay que dejar eso claro. En la España del 36, la influencia del fascismo era residual, solamente hay un partido con esa tendencia, que es el partido de la Falange, Sí, de José Antonio, sí.
pero no es un partido muy grande. La facción de derechas que conspira y que es más poderosa es una mezcla de nacionalcatólicos, conservadores y tradicionalistas. El fascismo como tal es una cosa más derivada. Además, ¿no? yo creo que José Antonio estaba encarcelado desde marzo del 36, creo, por liar la parda. Que ni siquiera él tiene, digamos, la Claro. capacidad de dirigirse a la gente porque está en la cárcel, ¿no? Claro. Y además muere poco después. Sí, es asesinado en noviembre. Y por el lado de la izquierda, la influencia del Partido Comunista es, hasta el momento del golpe, también bastante pequeña. En realidad, en España lo que prima más, lo que tiene más fuerza en el momento del golpe es el Partido Socialista y el sindicato UGT, que tiene mucho más peso, y también facciones como los anarquistas. El comunismo sí que tendrá fuerza mucho más tarde, a lo largo de la guerra, pero en ese momento no es la principal amenaza para el régimen en ese sentido. Claro, pero al final es una simplificación. Sí. Esto, Enrique Moradillos, que luego recomendaremos su libro, nosotros hablábamos de democracia, fascismo, comunismo, como los tres polos que vertebran ese triángulo. Él habla, y también me parece muy interesante, de reforma aplicado a la república, reacción aplicada al fascismo o revolución. Claro. Entonces, reforma, reacción o revolución serían esas tres actitudes o visiones que también vehiculan todos los sucesos. Pero aquí viene la primera recomendación, voy a quitar al antiguo Ondas para hacerla... Bueno, al original. Al original, efectivamente, que es este libro de Julián Casanova, que también le pregunté por bibliografía, que le he estudiado muchísimo la Guerra Civil. Es este libro que es España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil Española. No es una cronología de toda la guerra, no es de batallitas ni mucho menos, sino es analizar un poco el trasfondo, el contexto, lo que hay detrás, lo estructural, que motiva la Guerra Civil Española y luego que también va vehiculando, tanto en el bando franquista como en el republicano, todos los sucesos que hay en la Guerra Civil. Lo voy a poner aquí al lado para luego poder recomendar más libros, porque tenemos más libros. Entonces, bueno, que es un libro muy interesante. Hay que decir que Casanova es uno de los grandes expertos que hay en Sí. España sobre la Guerra Civil y el siglo XX, y además es también compañero de Julián La Onda. de radio en Julián La Onda. O sea que, bueno, un saludo desde aquí a Que el otro día le leí un tuit que lleva 18 temporadas, creo. Madre mía, nosotros llevamos que 7, 8. animalada, sí. Y ya son muchas, pero Sí, lleva sí. muchísimo más. Ese señor está ya empadronado en el estudio. Tiene un camastro ahí echado. Pero bueno, que es un libro muy interesante y también eso, gracias a Julián Casanova por recomendar bibliografía, por también distinguir entre lo trucho de lo Que hay mucho trucho de lo también, bueno, que sí. en la Guerra Civil, en ese tema también hay mucha bibliografía mierdosa. Ahora que sabemos esto, que hemos dado un poco el contexto del origen de la guerra, del golpe de Estado básicamente, el percal en ese mes de julio del año 36 es el siguiente. De repente hay un golpe de Estado militar en España y en un contexto europeo que ya en esa época, en vez de ser un poco delicado, ya viene el chucuchu del tren que hablamos aquí. ¿Cómo reaccionan las potencias europeas cuando se da ese golpe? Y sobre todo cuando ya ven que se convierte en una guerra civil, porque esto a los pocos días ya se ve que el golpe no ha triunfado y que vamos a palos. Pues mira, Fer, aquí hay que desmentir otro mito que suele haber en torno a la guerra civil, y es que existe la percepción equivocada de que la República Española era un régimen aislado en Europa en muchos aspectos, y eso no era del todo cierto, porque España se había quedado hundida tras el desastre de 1898, cuando perdemos las colonias en América, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, pero desde los años 20, sobre todo con el dinero que le había proporcionado esa neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, España crece económicamente y empieza a participar de nuevo en los asuntos europeos. Esto ocurre durante esa dictadura de Miguel Primo de Rivera, lo sé porque llegué hasta ahí en Historia de España, entonces lo tengo bien, ¿no? Esa dictadura entre 1923 y 1930, y luego también con el inicio de la Segunda República. ¿Era una potencia europea? A ver, no, pero sí que es verdad que tenía cierta relevancia. Además, muchos países europeos tenían intereses económicos en España. Comerciaban, invertían y tenían concesiones económicas explotando recursos naturales, industrias o servicios públicos. Vamos, que estallase una guerra civil en España era algo que preocupaba y mucho en la Europa de 1936. Claro, no sé cuántos habitantes tendría España, 20 millones, una cosa así. O sea, que quiere decir que no era una cosa residual en un país diminuto, sino, joder. Y además también relevante culturalmente, Claro, es decir, claro. estaba plenamente involucrado e implicado en el contexto social, cultural y económico europeo. Sí, era un asunto bastante preocupante. Por esa razón, todos los países relevantes de Europa pues hacían sus cálculos cuando veían este percal que se estaba gestando en España. Había afinidades ideológicas y también consideraciones geoestratégicas muy relevantes. Todo eso importaba. El país que más se preocupa es Francia, por varias razones, algunas parecen bastante obvias, porque
En primer lugar, allí gobierna también un Frente Popular de izquierdas, así que la afinidad ideológica es evidente. Claro. Por eso, en los primeros días tras el golpe en París, ven con buenos ojos ayudar a la Segunda República. Sí. Además, también había razones pragmáticas, porque la tensión con Alemania e Italia ya en aquel momento es bastante evidente y Francia no quería otra frontera con una dictadura de derechas cercana al fascismo, porque en caso de conflicto le obligaría a dividir aún más sus fuerzas. Claro. Pero la derecha francesa se entera de que su gobierno va a venderle armas a España y reacciona rápido para evitarlo con el argumento de que sería una provocación a la Alemania nazi. Los británicos, por cierto, ya empiezan a meterse también por aquí y presionan por esa vía, y París cede a las presiones a las pocas semanas para bloquear todo tipo de ayuda a la Incluso República. la derecha francesa dice, ojito, cuidado, a ver si aquí también va a haber una guerra civil y nadie quiere eso. Era- Entonces, era- el gobierno dice, madre mía, quita. Es que el ambiente Me en abstengo Francia de- era sí, también bastante tenso. Sí, sí. Sí. Bueno, ya que he mencionado la vida de los británicos, vamos con ellos, que también es un actor importante en este contexto, y además son los que presionan más para que la democracia europea no ayude a España, ¿no? Que paradójicamente. En ese momento gobiernan los conservadores, un tal Stanley Baldwin es primer ministro, es el antecesor de Chamberlain y Churchill, sí. y el gobierno de Baldwin no esconde la simpatía que tiene por los militares y porque frenen el ascenso, esa deriva izquierdista del comunismo, ¿no? En la que ellos interpretan que se encuentra España. Claro. De hecho, el embajador británico en España es literalmente quien transmite esa visión a Madrid, ¿no? Oye, nos vamos a ayudar porque nos da miedo lo que vais a hacer. Es un nido de rojos, no nos metamos Claro, en esto. tampoco apoyo al bando derechista, pero desde luego me abstengo de apoyar a la República y vosotros sabéis lo que hacéis con esto, ¿no? Ellos, de hecho, preferían claramente un gobierno militar en España a un régimen que pudiese simpatizar con el comunismo de la Unión Soviética, que era un miedo muy larvado en Londres. Así que, como digo, aunque no apoyan de manera explícita a los golpistas, sí que presionan en Europa para que ningún país democrático ayude a la República. Esa pasividad al final sí. favorece al más fuerte, que en este caso eran los sublevados. Exactamente. Pero como con Francia, también hay razones prácticas para la postura del Reino Unido. Y es que en marzo del 36, solo 3 meses antes de que estalle la guerra civil en España, la Alemania nazi había remilitarizado Renania, que es esa región más occidental del país en Alemania. La del Ruhr y todo. La del eso. Ruhr, Sí. una zona muy industrial, disputada Sí. de la Primera Guerra Mundial, y que se prohibió de manera muy tajante a Alemania remilitarizar el Tratado de Versalles. Es decir, si esto lo hacéis, ya es una forma de violar claramente lo que se acordó tras la Primera Guerra Mundial. Hitler, por favor, no hagas esto. Hitler lo hace. Bueno, Sí. pues... No violes el Tratado de Versalles. Y Procede a Francia violarlo Hitler una lo tras viola otra. y Francia y Reino Unido, bueno, no pasa nada, chicos, Claro. todo está bien. Entonces, junto con la invasión italiana de Etiopía en el 35, este es considerado, digo, remilitarización lo de de Renania, el inicio de la política de apaciguamiento. Es decir, de esa política de, aunque ellos violen los tratados y hagan cosas que no nos gustan, no vamos a enfadarles porque si no puede ser peor. Todo muy deeply concerned, Sí. pero Sí. nada más. Pero no de vamos eso. a hacer nada más. Claro. De hecho, en aquel momento aún intentaban atraer a Italia contra Alemania, que luego saldría mal, chicos. Sí, no, sí, no es sí. buena idea. Así que en Londres asumieron que montar una guerra proxy en España contra el fascismo solamente elevaría la tensión en Europa, acercando la guerra con Alemania. Luego sabemos que esto pues saldrá mal. Salió mal también, sí. Y luego hay otro factor, además, que jugó también en contra de la República a la hora de recabar apoyos internacionales, y es que la gran mayoría del cuerpo diplomático de la República deserta con el golpe. Claro. Lo que limita mucho su capacidad internacional de influencia. Por el contrario, el bando sublevado, al tener a tantísima gente, digamos, de alto nivel, aristocrática y empresaria, con capital cultural y capacidad económica, pues esa gente sí que puede influir a nivel internacional y ayuda mucho a acceder a la élite extranjera y a convencer a esa élite de que no apoyen a la República. Claro, un montón de nobles, incluso el rey Alfonso XIII todavía estaba por ahí. En el exilio, promoviendo en el exilio, hilos. promoviendo hilos, o sea, que al final, pues no, noble de estos de 4 apellidos con guión, que claro, tenían primos o eran muy colegas de otra élite que a lo mejor gobernaba en Reino Sí. Unido, por ejemplo, pues estaba ahí diciendo, oye, mira, esta gente es muy maja, estos que se han Claro. sublevado, intentan salvar España del comunismo. No tal pasa y cual. nada, no te preocupes. Claro, Amigo. todo bien, pon pasta, pues está también, pues yo qué sé, Juan March también fue el que pagó Efectivamente. el avión de Franco, pero luego eso, que había nobles, empresarios y demás que movieron sus hilos, había una paradiplomacia, por así decirlo, que aunque no era la diplomacia formal, suplantaron esos esfuerzos Sí. diplomáticos del bando Fue golpista. incluso más efectiva que el bando republicano, en ese sentido. Hombre, y se le fue el 90%, es que se Sí. quedaron allí 4 y el de la flauta, Claro. básicamente. Esto fue por el lado franco-británico, pero quienes sabemos que sí se metieron bastante rápido en el ajo fueron Italia y Alemania. ¿Qué vieron estos dos en los militares sublevados, golpistas,
que, por cierto, en este momento todavía no habían elegido a Franco como líder. Esto estamos en las semanas inmediatamente posteriores al golpe, verano del 36. año 36, y Franco era un general más de entre todos los generales que se habían sublevado contra la República. Pero ¿qué ven nazis y fascistas ya en esta gente? Lo primero que ven es que en cuanto los militares dieron el golpe, lo primero que hicieron fue ir a pedirle apoyo a Alemania e Italia. A pasar el cazo. Claro, fueron ahí con el datáfono. Claro. Venga, por favor, una ayudita, ¿no? Un bizum, por favor, amigo. Y lo cierto es que la necesitaban dinero, combustible y armas más modernas de las que tenía el anticuado ejército español. Y sobre todo necesitaban poder cruzar el ejército África a la península o el golpe corría el riesgo de venirse abajo. Porque la fuerza militar estaba al otro lado del estrecho, tenía no estaba que en la cruzar el península. estrecho, efectivamente. Alemania ve rápido esa jugada y le proporciona a Franco los aviones que le hacían falta para esto. Insisto en lo de Franco porque ese respaldo directo va a ser clave en el ascenso político que va a venir después. Con ellos, pues pudo eludir ese bloqueo naval de la Armada Republicana y pasar todas sus tropas a la península e iniciar ese golpe o la guerra civil española. Los nazis además tenían muy clara la jugada. Si la República caía, Francia perdía un aliado y ganaba un rival en su frontera sur, lo que Francia temía, como hemos visto anteriormente. Y esto, si nos acordamos del episodio de la geopolítica de la Alemania nazi, era una corriente que proponía acabar primero con Francia en ese flanco más occidental para luego poder ocupar el este de Europa, que era el gran objetivo de Hitler, bajo esa idea del Lebensraum o del espacio vital. Sí, y en cuanto a Mussolini, pues es un poco parecido a la política que adoptan, ¿no? Para ellos, quitarse del medio una democracia de izquierdas y ganar, a cambio, una dictadura de derechas, pues es un punto claramente a favor de un régimen así, ¿no? Así que también manda aviones a los sublevados y además también aspiraba Mussolini a, bueno, pues poder influir en el nuevo régimen, ¿no? Creando una especie de España dócil que se alinee con sus intereses geopolíticos en Europa, ¿no? Y también hay una parte pragmática, y eso fue Mallorca, que es una cosa que yo no sabía tanto hasta que preparamos este episodio y me parece muy curioso. Y es que apenas un mes después del golpe fallido, Italia manda tropas a la isla Balear, a Mallorca, para apoyar allí a los golpistas que han tenido éxito efectivamente en el golpe allí. Y ya no se fueron de allí hasta el final de la guerra. O sea, se quedaron ocupando allí las playitas. No eran listos ni nada, ¿eh? No eligen Burgos en invierno. Me pido Mallorca para la guerra, la playita. Bueno, al margen del cachondeo, lo que ocurre es que para Mussolini Mallorca es fundamental por dos razones. En primer lugar, cortaba la salida al Mediterráneo de Francia y también impedía que el eje norte-sur, ¿no? Está justo en medio Mallorca. Claro, la salida desde Marsella, Mallorca está justo ocupando esa parte, ¿no? Y también impedía que las tropas de Argelia, francesas, en aquel momento Argelia todavía sigue siendo una colonia francesa, fuesen a la metrópoli en caso de conflicto. Es decir, tanto la salida como la entrada a Francia está cortada por la presencia de Mallorca, ocupada por los italianos, ¿no? Y luego también con Mallorca, Italia accede al Mediterráneo occidental. Es decir, tiene más cerca el estrecho de Gibraltar, donde hay presencia británica, otro enemigo potencial, y de alguna manera pues influye mucho en esa geopolítica occidental del Mediterráneo. Que aquí tenemos un episodio de la geopolítica del mar Mediterráneo. Uno de los favoritos de Eduardo. Que si alguien se lo ha escuchado, pues recordará que es muy, muy importante controlar las islas y esa zona para Italia. Es una obsesión. Tenía Cerdeña, evidentemente tenía Italia, y luego también se había hecho con la isla de Rodas, el Mediterráneo oriental. Hacia Grecia, claro. Cierto. Y luego también Etiopía, en esa idea del Mediterráneo alargado. Y Libia también, ¿no? Y Libia, por supuesto, claro. Entonces, como que intentaba ir teniendo islas y puntos de control y un poco intentando emular a los británicos, que tenían Malta, tenían Gibraltar, tenían Chipre, para hacer esa, intentar contrarrestar como gran potencia mediterránea. O sea, que no era por pillar reservados gratis en Magaluf. No. Vale. No era para estar en el chiringuito y en la playita. Supongo que no creo que lo pasasen mal los italianos. También hubo bastante represión en la isla, lógicamente. Claro. Pero bueno, que tenía esa consideración geoestratégica, porque además asumo que Mussolini también razonó que si ganaba la República, ellos se quedaban con Mallorca. Y sácame tú de aquí, ¿sabes? Entonces era un poco también esto, creo que lo hablamos en el episodio del Mediterráneo, los británicos ocuparon Menorca en el siglo XVIII, también con esa idea de tener islas que controlasen el Mediterráneo. Pero bueno. Otro país que también se moja, que se mete en el ajo español, es la Unión Soviética, solo que lo sabemos por el lado republicano. De hecho, será la única potencia que tome partido por la República. Ahora veremos que no es tan raro, pero desde luego no era un apoyo como muy obvio,
¿Por qué hace esto la Unión Soviética? ¿Qué ve Stalin en España? Bueno, aquí hay que decir que en los primeros días la Unión Soviética no ve muy claro qué puede pintar en ese conflicto en España. Como decíamos, el Partido Comunista de España no es demasiado fuerte y estratégicamente España no tenía mucha relevancia para Moscú, por no decir ninguna a nivel estratégico. Es la República quien se acerca a la URSS buscando apoyos internacionales, sobre todo armamento, que era lo que le estaban negando esas democracias occidentales, Francia y el Reino Unido. La URSS acaba accediendo a esto porque así podía romper ese aislamiento diplomático que aún sufría en Europa, podía echarle un cable indirecto a Francia, que era su aliada contra Alemania, para no verse rodeada de dictaduras hostiles, y conseguir que el Partido Comunista Español pues ganase influencia dentro del gobierno. Por eso la URSS manda relativamente rápido armas pesadas a España, aviones y carros de combate, además de asesores, y empieza a organizar a través de la Internacional Comunista y el Partido Comunista Francés esas famosas brigadas internacionales. La República vio en esta ayuda pues una tabla de salvación y giró mucho hacia la Unión Soviética, también de forma lógica, si es la única gran potencia que te está apoyando, pues ese giro hacia la URSS. Esto también es finales del verano del 36, o sea, que la URSS reacciona muy rápido, o sea, no es que, bueno, me lo voy pensando y te digo algo, no, a los pocos meses ya estaba la URSS mandando ayuda. Claro, y además, dado que la República controlaba a Madrid, tenía en su poder todas las cuantiosas reservas de oro del Banco de España, esas famosas reservas de oro, pues que podía usar para comprar armas, combustible o lo que hiciese falta en el extranjero. Y lo que decide es enviar buena parte de ese oro, concretamente unas 3/4 partes, más o menos, a la Unión Soviética para que se lo guarden y para que no cayese en manos de los golpistas, que esas semanas pues estaban avanzando a toda velocidad hacia Madrid. Bueno, es un momento en el que, perdona David, que parece que Madrid va a caer en 15 días. Sí. Que luego consiguen parar esa ofensiva y la guerra se alarga muchísimo más. Ya es cuando se alarga. Pero si consiguieran tomar Madrid antes del otoño del 36, la guerra hubiera acabado en 3 meses. Sí, porque la República no gana ni a las tabas en las primeras semanas de combates. Al final, claro, está luchando. O sea, el ejército de la República se descompone. De hecho, creo que el gobierno como que licencia a todos los militares afines por miedo a que no se subleven tan bien. Eso le limita muchísima capacidad. Pero claro, los golpistas ponen el turbo y van hacia Madrid y ellos ven que Madrid es el cheto en la puerta. Punto de caer. Claro. Claro, y polémicas del oro de Moscú aparte, lo que hizo la URSS fue, en cuanto tuvo el oro, pues empezar a cobrarle la ayuda a la República. Vaya, la primera ronda es verdad que sí que invitaron, pero muy pronto se les acabó esa solidaridad proletaria y empezaron a sacar tajada del asunto, claro. No, todo eso se lo cobraron. Bueno, mira, aquí de hecho está el libro que queríamos, que mencionábamos antes, que queríamos recomendar, que es no el único libro que analiza la parte internacional, pero desde luego sí el más reciente, y por más reciente nos referimos a que tiene ya 25 años, que es también, no sé, si nos escuchan historiadores, internacionalistas que investiguen, pues también les invitamos a que se adentren en este tema porque hay muy pocas cosas estudiadas o que apenas tienen recorrido, o que estén actualizadas o compiladas. Este libro, que insisto, no lo tenemos aquí porque no existe o es de segunda mano, es El reñidero de Europa, que son las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española, que es de Enrique Moradiellos. Está descatalogado ya, básicamente, pero bueno, creo que se vende todavía de segunda mano y tal y cual. Entonces, bueno, ahí queda la recomendación por si alguien lo encuentra. Creo que también está en bibliotecas, está en la Biblioteca Nacional, en la Compu también lo encontré, pero bueno. O que se reedite, si alguna editorial tiene interés en reeditarlo, igual es buen momento también. Bueno, tuve que escribir a la editorial para decir, oye, por favor, ¿os queda en algún almacén mugriento un libro estos que os haya olvidado? Y me dijeron, no, lo siento, no. Luego me ayudaron también por otro lado, pero no tenían nada. Ojalá este episodio sirva un poco para resucitar esta dimensión internacional de la Guerra Civil y para poder reeditar libros como este que hacen mucha falta. Sí. Lo que llevamos hasta ahora me recuerda también un poco a los debates y problemas que ha habido con la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Esa idea del apaciguamiento, el sostenimiento de los regímenes democráticos, o incluso, aquí tampoco innova, lo de Trump de cobrarle a Zelensky por todo el armamento que ha puesto Estados Unidos. O sea, que esto no lo inventa él, sino que ya la Unión Soviética lo hizo hace 90 años. Tal cual. Y es verdad que ese paralelismo existe. Ya hemos comentado aquí alguna vez que la ausencia de reacción de Europa cuando Rusia ocupa Crimea en 2014 y apoya de manera decidida la rebelión en el este de Ucrania, bueno, pues en Moscú se interpreta como una muestra de debilidad europea. Digamos que Europa no está dispuesta a luchar por el sostenimiento de un país afín aliado
y que prefiere ir cediendo a trozos para evitar el conflicto, ¿no? Ya llevas Renania, llevas esto, o sea, llevas dos. Has dejado que Italia ocupe Etiopía, Sí. has dejado que Alemania ocupe, o sea, vuelva a... Renania, tal, Es que me cuesta un montón esa palabra. Remilitarización de Renania. es como remilitarizarse. desestalinización, que aquí siempre se sufre. Sí, pues Bueno, yo estoy es que igual. es Subiendo esa complicada. cuesta con dificultad. Pero bueno, aquí tenías Crimea, tenías Abjasia, Osetia del Sur también, en Sí, definitiva. la o guerra sea, de Georgia en 2008. eso sería como el Renania o los Sudetes de... Un poco sí, claro. Y la premisa es que dejar a Rusia que haga eso va a evitar un conflicto, y lo que vemos es que en realidad llega 2022 y efectivamente Rusia invade Ucrania en su totalidad, con una guerra mucho más larga y mucho más cruenta, ¿no? Es verdad que desde entonces, desde esa invasión de 2022, Occidente sí que se ha puesto un poco las pilas, ha cambiado la visión en torno a esto y sí que ha mandado apoyo militar y económico a Ucrania de manera mucho más destacada, pero aún sigue estando el cálculo de cómo mandar apoyo sin escalar el conflicto, que al principio era, oye, no mandamos tanques porque a lo mejor Rusia se enfada, no mandamos misiles porque a lo mejor Rusia se enfada. Digo, Luego vas aviones viendo, y tal y cual. vas viendo que a Sí. medida que mandas cosas, pues Rusia No reacciona. No reacciona, acepta todo eso, pero ese cálculo sigue estando todavía por encima de la mesa en las negociaciones con Ucrania, ¿no? Y luego el tema de la democracia es parecido. Ucrania en 2011 perdió la categoría de democracia imperfecta en el índice de democracia de The Economist para ser, por muy poquito, un régimen híbrido, que es un régimen un pelín por debajo de la democracia, ¿no? Y a Ucrania en esos años le ha ocurrido algo parecido que a la República, es decir, la tensión entre quienes quieren reformar el país por la vía democrática un poco más calmada, un poco más sostenida, los llamados liberales europeístas, y quienes quieren un giro reaccionario, que primero son los sectores más prorrusos, que salen del país después de 2014, y desde la guerra la gente más ucraniana nacionalista, ¿no? Que quiere defenderse frente a Rusia, pero por la vía antidemocrática, ¿no? Y en manos de los regímenes democráticos está apoyar a esas facciones que quieres que influyan en el país para alejar del poder a la gente que es antidemocrática, ¿no? Los sectores que hoy, por media Europa, dicen que Ucrania es un país nazi, que es una exageración total, Sí. y que ayudarles te lleva a una escalada con Rusia, usan el mismo argumento, aunque cambiando de lado y de tono, de quienes en 36 argumentaban que ayudar a la República era echarle un cable a la expansión del comunismo y que además mandar ese apoyo de alguna manera incentivaba a que Alemania entrara en guerra contigo. Es decir, esa misma cosa con otro país y con otro contexto, ¿no? No, y de hecho, irónicamente al contrario, porque Claro. hoy es cierto que este argumento de Ucrania lo usan sobre todo grupos de extrema derecha, pero también grupos de izquierda, Sí. y en el 36 era lo contrario, ¿no? Que eran las derechas las que decían, oye, no ayudéis a España, que esto al final solo ayuda a la URSS, dejadla sola. Pero en el fondo es lo mismo. La idea es abandonar a Ucrania o a España a su suerte, que se defienden como Que se puedan. busque la vida. Y como Bueno. tú decías muy bien, la pasividad en realidad favorece al fuerte en vez de que sea simplemente justa. Y al final pasa lo que pasa. Una guerra civil de 3 años, la de Ucrania ya va por más de 3 años. Una dictadura de 36 años más, de casi 4 décadas. Y a los europeos nadie les libró después de la guerra mundial que estalló con Alemania pocos meses después. La verdad Así que ese cálculo de las democracias fue absolutamente nefasto. O sea, Sí. no dieron una. y no básicamente. aprendemos, y no aprendemos. Sí, totalmente. Una de las grandes diferencias, ¿no?, que hay entre ambas situaciones es que en su momento ese rechazo de las democracias a ayudar a la República se tradujo, o sea, llegó a institucionalizarse, porque se tradujo en el famoso Comité de No Intervención. Y fue básicamente un cordón sanitario que se autoimpusieron, además, las democracias, pero que las dictaduras no respetaron. Y eso tuvo profundas consecuencias Total. para la guerra y para la República, claro. Totalmente. A finales de agosto del 36 es cuando se crea este comité, que firman todos los países de Europa, donde se abstenían de ayudar militarmente a ninguno de los bandos españoles, incluyendo también la venta de armas. Como hemos dicho antes, esto es una iniciativa británica cuyo objetivo es fomentar ese apaciguamiento con la Alemania nazi y no tener que mancharse las manos con España. El gran problema es que, aunque Italia y Alemania lo firman, como habían firmado también en su Claro, momento... hombre, tampoco no invadir Renania ni nada, también había firmado Claro, Versalles. pues evidentemente no lo cumplen y Francia y el Reino Unido sabían claramente que no lo cumplían. Pero, irónicamente, denunciarlo pues supondría una escalada con Italia y sobre todo con Alemania, que era justo lo que querían evitar. En definitiva, se habían dejado la remilitarización de Renania, como no iban a dejar Claro. que hicieran lo que quisieran en España. Que además es una trampa totalmente autoimpuesta por sí mismos. Que ellos crean un sistema para que no intervenga Alemania e Italia y como luego pasa, no pueden tampoco denunciarlo porque se meten precisamente en esa dinámica de escalada. Con lo cual todo ya incentiva que ellos no intervengan. De hecho, Exactamente. llegué a leer que los británicos sabían que Italia estaba, no sé si eran aviones o submarinos rondando por España, pero si lo denunciaban, reconocían que habían descifrado todas las comunicaciones de Italia. Entonces, para no revelar eso y guardarse el secreto, dijeron, bueno, me callo y que Italia siga haciendo sus cosas. O sea, que había un cálculo muy evidente en, Sí. en no denunciar esa situación y no confrontar a alemanes e italianos. Claro. Exactamente. Así que, igual que hicieron con la política expansionista de Hitler por Europa, lo dejaron estar. Se lavaron las manos y ya está. Los alemanes ya sabemos que enviaron sobre todo carros de combate ligeros, cañones y a la Legión Cóndor, esa fuerza aérea que era muy superior a la republicana y que fue fundamental en la victoria de Franco. Italia mandó tropas con un desempeño
más que cuestionable. Estuvieron también por Guadalajara. Exactamente, sí, por la zona de Brihuega, si no me equivoco. Sí. Y bueno, eso, Italia italianeando en las guerras, o sea, haciendo nada o haciéndolo mal. Wow. Y bueno, enviaron también aviones. Que aquí también pienso, perdona David, en Corea del Norte participando en la guerra de Ucrania, que Rusia siempre ha insistido que es una guerra entre Ucrania y ellos, que además ni siquiera reconocen a Ucrania como país y que nadie se puede meter, pero al mismo tiempo admiten y permiten que Corea del Norte participe tanto con envío de armas como también con envío de tropas. Y eso también pone un poco el debate de, oye, si Europa mandara tropas a Ucrania, Rusia se quejaría, pero en realidad ya lo hace con Corea del Norte, en el fondo. O sea, que estamos también permitiendo que ellos lo hagan sin hacerlo nosotros. Sí, hay un componente proxy, que eso en la Guerra Fría se dio muchísimo, de países, Cuba en Angola, por ejemplo, países enviando tropas a conflictos interpuestos para no entrar directamente, pero bueno, sí hace China en la Guerra de Corea también. Entonces, bueno, que este ejemplo ya no es que se estrenase, pero vamos, en España en el 36 es cuando toma efectivamente, forma clara. Efectivamente, quien tampoco respetó esto fue la Unión Soviética, que era firmante. Su argumento era mucho más claro. Sé que los nazis y los fascistas se están saltando el bloqueo, así que yo también pienso ayudar a la República y lo que esté firmado me da exactamente igual hasta que todo el mundo cumpla. Lo cual, bueno, creo que tiene también cierto sentido también, sí. Claro, exactamente. En todo caso, hay un consenso amplísimo en que esta política de no intervención perjudicó mucho más a la República que a los sublevados, evidentemente. Claro. ¿no? Franco sí que pudo conseguir apoyo militar de cierta calidad a un precio razonable, algo que reforzaba su ya profesional ejército, mientras que la República, por el contrario, tuvo que pagar por ese armamento y su ejército no fue capaz de emplear esos recursos adecuadamente, porque en su mayoría eran milicias y oficiales sin experiencia que no sabían cómo integrar esos elementos en sus planes. Al final te mandan muchas armas, pero si no tienes capacitación personal, pues es muy complicado utilizarlas. Era un ejército miliciano, además, que es que no había mucha gente, pero muy autogestionado, claro, muy digamos, disgregado, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, por eso en España también acabaron, en el bando republicano, muchos generales o pilotos extranjeros, gente que viene a apoyar a la República y que tenía experiencia de combate, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Civil Rusa, conflictos del estilo de la época de entreguerras, y que tenían mucha más experiencia que mandos anarquistas o comunistas de España, que a menudo simplemente eran líderes políticos con una pistola, pero sin experiencia militar, realmente, ¿no? Sí, esa gente había luchado bastante, además, en guerras. Claro. Hasta ese momento, la relación entre Alemania e Italia no era del todo estrecha, como lo fue también años después. Recordemos que hasta ese momento Italia desconfiaba de las ideas de Hitler de reunificar Austria, que también es una zona de influencia cercana a Italia, en realidad. Así que será la Guerra Civil Española la que fomente esa unión y esa coordinación de esfuerzos entre Italia y Alemania. O sea, que también es una cosa que vemos relacionada entre la Guerra Civil Española, muy en contexto interno, con lo que pasa después en Europa, ¿no? La guerra influye en otros países. Exactamente. No es casual que la primera vez que se use el concepto eje Roma-Berlín, que luego será totalmente conocido en la Segunda Guerra Mundial, sea precisamente en octubre del 36, en el contexto de la Guerra Civil. Ya ahí se crea la idea de esa unidad del fascismo europeo frente a las democracias europeas. Claro. Esto es interesante porque, bueno, en términos populares, parece que la República sí que tuvo muchos apoyos, incluso en élites culturales o intelectuales, al contrario que en las económicas. Ya hemos mencionado que eso se tradujo en esa llegada de las brigadas internacionales, pero lo que también es importante es que la Guerra Civil Española generó un debate muy profundo en muchos países europeos y una evidente división entre izquierda y derecha en el contexto nacional de cada país. Sí, totalmente. En muchos países los partidos de izquierdas tomaron parte por la República claramente, mientras que los de derechas o se desentendieron o mostraron una simpatía por el bando franquista, de alguna manera, ¿no? En la izquierda había cierta frustración al ver que los gobiernos democráticos no hacían nada por ayudar a la República, así que entre la Unión Soviética y el Partido Comunista Francés, como antes decía David, se montan esas brigadas internacionales a finales del 36, que es un torrente de personas de todo el mundo que se apuntan voluntariamente, sobre todo comunistas y gente de izquierdas, trotskistas, socialistas, anarquistas de todo tipo, para afiliarse e ir a luchar con su fusil. Son los que participan en la defensa de Madrid en el octubre-noviembre del 36, sí, y luego son los que paran al avance franquista. En el frente de Aragón también. Es mucho más, yo creo, una cosa más simbólica que realmente de potencia militar, pero es verdad que sí que contribuye y también, de alguna manera, extiende la causa republicana por el resto del mundo, ¿no? Además, había un claro componente de lucha contra el fascismo a nivel internacional. En países como Alemania o Italia, el nazismo y el fascismo ya estaban ya consolidados. Con lo cual, toda esa gente que vive en esos países o que ha tenido que huir de esos países, ya se conoce la historieta de lo que puede pasar en España, ¿no? Había comenzado la represión en esos países y la izquierda se le había tostado de que, oye, por dónde quiere tirar Hitler en Europa, ¿no? Así que interpretaban la Guerra Civil Española como una forma indirecta de detener el ascenso del fascismo en todo el continente. Paramos a esta gente aquí o nos comen por Europa. Sí, es una forma de, como tú decías, de guerra proxy, ¿no? De guerra interpuesta. Ya que no puedo pelear en mi país porque estoy totalmente perseguido y tengo que huir, estoy en el exilio, me llevo mi pelea contra Alemania o contra Italia al frente español, ¿no? Así que se apuntaron sobre todo franceses, pero también alemanes, austríacos, italianos o británicos. Y, como tú decías, no andaban desencaminados. Porque si la guerra chino-japonesa del 37 es a veces entendida como la antesala de la Segunda Guerra Mundial en la parte de Asia,
la guerra española es indudablemente el preludio a la Segunda Guerra Mundial en claro, Europa, ¿no? Claro. Y aquí hay una recomendación que quería hacer, que es mitiquísima, que es el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña, Ah, mira. Sí. que él llega a España también y acaba también luchando como brigadista en el frente, me parece que De es el frente de Aragón. Sí. Y luego también cuenta su experiencia en España y también incluido la parte esa un poco más complicada de la pelea interna de la izquierda. El navajeo. El navajeo de la entre izquierda. el anarquismo, el comunismo, Sí. el trotskismo, ¿no? Él sufre mucho eso porque le frustra mucho haberse apuntado a esta guerra y que el propio bando republicano esté peleado entre sí. Bueno, creo que él vive en Barcelona, los sucesos de mayo del 37, que es básicamente una mini guerra civil de la izquierda en Cataluña, que también tiene una influencia enorme, y dice, esto es un Cristo, yo me voy tiro de aquí. Hay una peli también que quería recomendar que se llama Tierra y Libertad, de Ken Loach, de un director británico muy conocido por sus películas sobre la izquierda, que se inspira vagamente en el libro de Orwell, y si alguien no quiere leerse todo el tocho, pues se puede ver la peli. Y justo precisamente cuenta todo esto. Un tío que es del Partido Comunista Británico, que se viene a España a pelear y acaba frustradísimo porque ve en Barcelona los tiros entre unos y otros. Y al final, pues es un Dice, poco la aquí historia. estamos, chavales. Exactamente. Sí, total. Orwell, que llega a Barcelona, a Cataluña, en la Navidad del 36 y que es el mejor ejemplo de esas élites intelectuales que se movilizan. También tenemos el caso de Ernest Hemingway, que simpatizó abiertamente con la causa republicana y que en 1940 publica probablemente su obra más famosa, que es Por quién doblan las campanas. Es lo que comentamos en ese episodio de la historia del periodismo de guerra, Sí. un poco el momento en el que se inicia ese periodismo comprometido, en este caso con la causa antifascista. Además, las élites intelectuales españolas que tenían cierto nombre internacional también eran en su mayoría afines a la República. Tenemos el caso de Picasso, de Alberti, de Juan Ramón Jiménez y también cuestiones como el asesinato de Federico García Lorca en agosto del 36, que tuvo un impacto internacional enorme y no precisamente bueno para el bando golpista. Sigue siendo uno de los momentos más controvertidos de aquel conflicto. En la prensa internacional, además, hay que tener en cuenta que se siguió con cercanía a la guerra. Cierto. Ya lo vimos en ese episodio, como comentaba, del periodismo de guerra, la cantidad de corresponsales que pasaron por España y la masacre de Badajoz, por ejemplo, llevada a cabo por el coronel Juan Yagüe, donde fueron asesinadas de 2.000 a 4.000 personas, pues tuvo eco por el corresponsal del diario de Lisboa, Mario Neves, o el bombardeo de Guernica, que lo contó el británico George Steer, que era corresponsal del diario The Times. Es decir, el periodismo internacional representó un papel muy importante en esta guerra civil. Y al final el seguimiento de la guerra y las batallas tan tremendas que hubo movilizó muchísimo a la opinión pública en casi todos los países occidentales. Hemos hecho un pequeño desvío en el camino, porque antes estábamos hablando de cómo reaccionan muchos países importantes de entidad a que de repente en España haya una guerra civil, y aunque no son fundamentales, no hemos hablado aún de otros países relevantes en esto, que son Estados Unidos, México o Portugal, que, ojo, también tienen su papel. Pero antes de hablar de estos países, tenemos que comentar otra cosa, que llega a nuestro momento, testimonios, eso es. Que además eso, en un día como hoy en los Ondas, pues vamos, había que estar sí o sí con un testimonio. Este creo que no tiene nombre, porque no nos la está al final. Ah, está al final. Ah, vale, sí. Mira, Enrique, cierto, claro. Pues nada, Enrique nos manda este testimonio, además como muy bien escrito. Nos dice: queridos amigos de EON, ante todo, enhorabuena por ese tremendamente merecido premio Ondas a No es el fin del mundo, podcast del que soy fiel seguidor de su lanzamiento. Pues aquí ya lo tenemos. Hola, Enrique. No es que se haya anticipado, es que como ya venimos anunciando que tenemos el Ondas, pues nos lo ha puesto. Nos dice: como geógrafo, fíjate, disfruto muchísimo de vuestros contenidos de calidad y noto el esfuerzo y el cariño en cada episodio, artículo y mapa que sacáis. Sintiéndome en deuda desde el principio, por fin he podido hacerme suscriptor de EON. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique, por apoyarnos. Me habéis acompañado durante 2 largos años mientras estudiaba el máster en la Europa frugal, Países Bajos. Sí. O sea, Frugalísimo. Frugallandia. Y durante mi primera experiencia como becario dentro del sistema de Naciones Unidas en Tailandia, fíjate. Qué guay, tú. Donde conocí a mi pareja, que es de, y aquí sí, Eduardo, lo has adivinado, Vietnam. O sea que Esto es cerrar el círculo ya. totalmente, ¿eh? O sea, pero Tailandia, Vietnam, de frugales, ¿no? los frugales, Países Bajos. O sea, está haciendo como todo el recorrido de los episodios de su vida, no es el fin del mundo.
Y nos dice Enrique, cada episodio No es el fin del mundo me ha ayudado a comprender un poco mejor los países en los que he tenido la suerte de moverme, así como los países de origen de las personas que ahora me acompañan. Gracias de nuevo por vuestro sólido trabajo y vuestra pasión. Un abrazo, Enrique. Pues nada, muchísimas gracias. Qué bonito eres, Enrique, tío. Enrique, por abrazo. ese Bonito, testimonio, por esa historia tan chula. Últimamente aparece mucho Vietnam, que tenemos aquí fotos y demás. Sí, es Tailandia. verdad. Yo creo que no van a caber ya más fotos en el sudeste asiático de va a todo haber el como mundo. una especie de concentración así de densidad en Vietnam y de repente el resto del mundo vacío. Pero bueno, muchísimas gracias, Enrique. Y si tú también quieres, como Enrique, suscribirte y apoyarnos, mira, hoy por el Ondas vamos a hacer un pequeño incentivo. Porque solo hoy, insisto, solo hoy vamos a hacer un 20% de descuento para celebrar ese Ondas. Así que si te suscribes hoy, el día que sacamos este episodio, tienes un año de suscripción a El Orden Mundial por un 20% de descuento en vez del 10% habitual. Y solo tienes que usar, como siempre, el cupón podcast y solo hoy te va a dar un 20% de descuento en vez del 10%. Se aplica solo, no tienes que hacer nada más. Y además, la libreta, también te la mandamos. Joder, estamos que lo regalamos. Lo tiramos todo por la Como ventana. si vendiésemos calzoncillos aquí en el... Te lo quitan de las manos. Nos los quitan de las manos. Entonces, un 20% de descuento solo hoy y la libreta, eso siempre, pero bueno, 20% de descuento y la libreta con el cupón podcast. Si ya nos escuchas otro día, pues será el 10% de siempre. Pues ponte las pilas, chaval, ponte las pilas. Si te pillas, si estás con la tarjeta, suscríbete, porque esta oportunidad es irrepetible. Solo, bueno, hasta que ganemos otro Ondas, que no sé cuándo será. Pero bueno. Esto es No es el fin del mundo. Bueno, volvamos con lo nuestro, con el tema que estábamos hablando antes, que nos quedó por comentar el papel de Estados Unidos, de México o de Portugal, que también. Sí, que son países que no son tan relevantes como los otros, pero que también tienen un papel interesante. Lo que comentar, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos el estallido de la guerra también tuvo eco, evidentemente, pero el gobierno no quiso implicarse demasiado. Hay que pensar que en esos años son aún los de la Gran Depresión. Roosevelt lleva apenas 3 años en el poder y el New Deal acaba de empezar a andar. Entonces están mucho más centrados en la cuestión interna En su movida y no querían aventuras exteriores. Además estaban todavía muy metidos en el rollo aislacionista, ¿no? De lo que pasa afuera no me involucra, yo estoy a mis problemas y ya está, ¿no? De hecho, Estados Unidos llevaba varios años lanzando leyes de neutralidad para embargar a las partes en conflicto y así no tomar ningún papel en ningún conflicto exterior. Lo hizo, por ejemplo, en el año 35 con la invasión italiana de Etiopía y también en el 37 para, aplicada a la Guerra Civil Española, que esas normas aplicasen también a guerras civiles y no solamente entre guerras entre estados. Es decir, que ya por ley Estados Unidos se está obligando a sí mismo a no meterse en ninguna historia fuera de sus fronteras. Claro, no es casual, quiere decir que adapta la ley para precisamente poder utilizarla o que también fuese válido para el caso español. O sea, que ya había una evidente intencionalidad de no ayudar a la aquí no me República meto, ni nada. ¿no? Claro. Además, esas leyes dejaron un hueco importante porque prohibían comerciar armamento, pero no bienes de uso civil. Claro. Así que unas cuantas empresas estadounidenses vendieron a crédito petróleo o camiones al bando franquista, lo que también facilitó su victoria. Es decir, que es verdad que no se meten en la guerra, pero un poco de manera indirecta te sí que ayudan a la parte sublevada. Hombre, si le vendes petróleo a Franco, algo haces. Algo haces. Sin querer queriendo sí que haces, ¿no? Claro. Así que su papel es un poco comparable con el del Reino Unido, que no se meten directamente, pero que quizá por omisión al final ayudan más al bando sublevado que al republicano. Claro. Sí, al final, donde hay pasta de por medio, los estadounidenses están ahí, la pela es la Hombre, pela. Al lo final. saben hasta los soviéticos, no lo van a saber los estadounidenses. Tú verás. La pela es la pela. Naturalmente, quien sí ayudó a la República de forma activa fue México, aunque su contribución fue más simbólica que efectiva. El presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, apoyó con armas o alimentos al régimen republicano y una vez avanzó la guerra, también acogió a muchos refugiados españoles que emigraron precisamente a México. Sí. Lo interesante de esto es que también tenía sus razones. Tras la Revolución Mexicana, que ya explicamos en otro episodio hace poco sobre México, había que encontrarle un acomodo a México a nivel internacional. Su doctrina exterior impulsó que el país no reconocería gobiernos ilegítimos y en este sentido, pues uno que procediera de un golpe de Estado militar, por lo que sea, no entraba ahí. Sí, ahí México lo tenía claro. Claro, y además con la alineación de izquierdas, pues también buscaba generar esa afinidad entre dos países que estaban sumidos en procesos revolucionarios. Además, frente a la postura aislacionista de Estados Unidos, la mexicana le permitía tomar distancia y diferenciarse y así no ser percibido como un país seguidista, en cierto modo. Como tomar cierta personalidad propia, ¿no? Claro, Dentro es. de la Eso revolución. es, México siendo autónoma en los asuntos internacionales. De todas formas, la postura mexicana hay que decir que fue minoritaria. Muchos países latinoamericanos que entonces
entonces eran dictaduras militares, pues se alinearon con el bando franquista. Por lo que fuese. Claro, por lo que sea. Otro que también se subió a ese carro fue precisamente Portugal, que jugó un papel bastante relevante por esa cercanía geográfica obvia con España. Y recordemos que en Portugal, como hemos comentado al principio, pues estaba el Estado Novo desde 1933, gobernado por el dictador António Oliveira Salazar. Salazar no era fascista en el sentido literal del término, aunque su régimen sí que compartía elementos como el nacionalismo, el autoritarismo o el anticomunismo. Sin embargo, el Estado Novo, digamos que era una autocracia conservadora y católica, mucho más parecida a lo que luego sería el régimen franquista que a la Italia fascista de más el Mussolini. nacionalcatolicismo franquista que al fascismo Ahí italiano. está. Portugal temía que la dinámica revolucionaria del Frente Popular pues se contagiase y que allí, en el territorio portugués, pues se montase una revolución comunista. Incluso temían que España les invadiese. Cual me parece ya un poco... Como escenario, como universo alternativo, loquísimo, ¿eh? Qué capacidad de sobreestimarnos, ¿no? Claro. La Segunda República, Felipe II, dándose la mano, ¿no? Claro. Invadiendo Portugal. Claro, es como España y Portugal y dices, ¿contra quién, no? Claro. El meme ese. Así que bueno, cuando los militares se sublevaron, pues lo vieron claro. Portugal compartía muchísima frontera con la España controlada por los golpistas, así que canalizaron combustible a través de la frontera y llegaron a mandar entre 8.000 y 12.000 voluntarios a luchar. Y además devolvieron a España a mucha gente que cruzó la frontera para huir. O sea, que hubo un papel bastante relevante de ese régimen salazarista. Porque para el régimen portugués, la Guerra Civil Española era una guerra de civilizaciones. Que, ojo, aquí en cierto modo casi que se anticipan un poco a Huntington. Un visionario. Era Salazar. Salazar. Antes de caerse en la bañera y quedarse... Que se quedó Lele, el pobre. Se quedó Lele. Le estuvieron enviando el periódico falso. Ya hablaremos de Portugal. No es este verano o ya entrando en el otoño, pero es un país que en España conocemos poquísimo y está feo, porque son nuestros vecinos. Sí. Ellos nos quieren y nosotros no les hacemos Totalmente. mucho Además, caso. si vas a Portugal, tú hablas en castellano, ellos te responden también en castellano, pero tú no tienes ni papa de portugués. Pero claro, la inversa no. Claro, yo creo que hay una relación un tanto asimétrica y tóxica. Sí, aquí. Salvo que se tenga un poco de oído o se hable gallego, eso del portugués... Sí. En España nos pilla un poco lejos. Que aquí también hay otro libro, no es una novela, no es tanto... Voy a quitar la libreta, suscribíos, ¿eh? Se te va acabando los metros cuadrados de tal zona... cual, vamos a tener que comprar una mesa más grande. Ya el premio Ondas ya no te da para sujetar tantos libros. Esta es una novela de la que, por cierto, creo que alguna vez se ha reído Miguel Maldonado. Vuelve la guerra, el acuerdo de paz que hay firmado no sirve para nada. Que esto es Sostiene Pereira, que es de Antonio Tabucchi, que además nos dijo nuestro compañero Josep que ahora se la estaba leyendo. Es una novela muy bonita. Es muy bonita. Y ¿tú ya la has leído también? Yo sí. Y va básicamente de un periodista conservador portugués, que creo que es en el año 37-38, pues sigue con cierto detenimiento, porque ya vemos que tenía un impacto en el mundo, la Guerra Civil Española, se junta con algunos comunistas internacionales que van por Portugal, también intentando conseguir adeptos para la República, y al final pues vive su movida, también la relación con la dictadura salazarista. Una novela, nada, muy de playa, os la recomiendo muchísimo, muy, muy bonita. Su movida. Su movida. Yo así lo encanta la descripción. Los comentarios de texto tendrían que ser apasionantes. Ese segundo de bachillerato jodido para Fernando. Yo también tengo otra que no he traído, se me ha olvidado, pero que me gusta mucho, que se llama Alzado del suelo, de José Saramago. Es de las novelas menos conocidas del Nobel portugués, pero que mola un montón. Saramago, de la fantástica escritora Saramago. Que me gustó mucho porque es una narración de la clase baja portuguesa en el mundo rural y de cómo se enfrentan a la llegada de la izquierda comunista y también a la represión fascista del gobierno portugués. Claro. Entonces, está escrita sobre Alentejo, sobre Portugal, pero tú la lees y parece Extremadura, Castilla-La Mancha o Aragón en España en esa época, ¿no? Entonces, es verdad que no es directamente sobre la guerra civil, pero sí sobre todo ese contexto de entreguerras tan tenso a nivel social y político, que ya digo, que es en Portugal, pero que podría ser perfectamente en Italia o en España. Y que al final, así que bueno. Luego el desarrollismo franquista como que nos sacó ventaja, pero vamos, Portugal fue pobre, pero pobre hasta extremo. Y en los años 20 y 30 aquí también había muchísima hambre. Entonces, bueno, esa novela también es muy de playa, es una novela, no es un ensayo. Y si quieres asomaros a esa época de entreguerras en el mundo rural en la península, pues es una buena opción también. Voy a dejar aquí antes del antiguo Ondas. Vas a tener que usar el antiguo Ondas ya para... Sí, el pobre está... Podemos nos queda otra, podemos poner como una atril, así como con una gradita. Una gradita para los libros. Pero vamos, es porque además queda alguno más todavía. Una Fernando. invasión, efectivamente, todavía queda alguno más. Que hablando de motivaciones civilizatorias de Oliveira Salazar, también el factor religioso fue importante en la guerra civil. Al menos, bueno, internacionalmente ayudó
a legitimar a Franco y a los golpistas, primero en la guerra y luego en la dictadura posterior. Pero aquí también había, ya digo, al menos un armatoste, un caparazón religioso. Sí, un argumento, ¿no? Sí. Hace un rato contábamos que una de las causas de la guerra civil es también la tensión religiosa que existía en España, por una parte un reformismo laico que intentaba quitarle privilegios a la Iglesia, frente a un tradicionalismo conservador que se resistía a ello y que además lo interpretaba como otro síntoma más de esa expansión del comunismo, ¿no? Una amenaza a su privilegio tradicional. Y al igual que los militares golpistas les ayudaron empresarios y buena parte de la aristocracia nacional española, también lo hizo la Iglesia, por supuesto. Y ese es uno de los factores que separa el franquismo del fascismo, la importancia central del catolicismo en la idea nacional, incluso dentro del propio régimen, claro, ¿no? El nacionalcatolicismo incluso se hacía llamar al régimen, ¿no? Y eso también incluye, por otro lado, la dura represión que hay en la zona republicana contra los religiosos, sobre todo sacerdotes, al estallar la guerra. Esas primeras semanas, bueno, pues de fusilamientos, de quema de iglesias y tal, que también utilizó el bando sublevado un poco para justificar su cruzada, como llamaban ellos, ¿no? Es verdad que el Vaticano, cuyo papa en aquel momento era Pío XI, durante casi toda la guerra civil, fue algo ambivalente en cuanto a qué posición tomar, porque además Pío XI tenía una posición y una postura muy en contra de la Italia de Mussolini y también de la Alemania nazi, con lo cual con Franco tampoco estaba del todo ¿Era el que había contento. firmado los pactos de Letrán? Sí, claro. Es. Este es el que negocia con Mussolini. Se tragó ese sapo. Claro, es el que firma con Mussolini que se pueda crear el Estado Vaticano, pero con una competencia mucho más reducida y mucho más encerrada en eso, en el Vaticano, ¿no? Pero dicho eso, es verdad también que los obispos españoles internacionalizaron la dimensión religiosa del conflicto al resto de países católicos, bueno, pues un poco para aupar también a nivel legitimidad a la causa sublevada, ¿no? Y aquí empezó a presentarse lo que decíamos, ¿no? Como una cruzada o una guerra santa, eso sí, contra el comunismo, es decir, darle una pátina, digamos, de legitimidad religiosa a la guerra civil. Ese tipo de mensajes, además, calaban bien las cosas conservadoras tradicionales europeas. Hombre, claro. Porque tú ese mensaje de están fusilando a sacerdotes y peleó por el bien de la Iglesia, claro, pues cala mucho, ¿no? Que evidentemente esa gente prefería a la Iglesia que a los comunistas. Claro. Y esto incluso provocó que varios cientos de irlandeses, que es un país también muy católico, vinieran a España a luchar del lado franquista. Se sobreentiende que sobrios, pero no lo sé. Ya. Pero lo que también me pregunto, que no se responde a esa pregunta, es cuánta gente irlandesa vendría para pelear en el bando republicano y cuánta gente vendría del lado sublevado. A lo mejor también vino mucha gente irlandesa izquierdista a pelear por la República, no lo sé. Pero seguramente vendrían, sí. Tampoco creo que cientos de miles, porque la isla se quedaba vacía y les robaban, pero algunos vendrían. Que también es un país que viene de su propia guerra civil, de la guerra contra el Reino Unido, y tenían también arraigado ese discurso de la independencia. O sea, que igual también ahí hubo una especie de mini guerra entre irlandeses en España. Sí, probablemente su particular guerra proxy o revancha proxy en territorio se la llevaron español. a España. O sea, yo por lo que pude ver, los irlandeses en el bando franquista no hicieron mucho, o sea, no tenían experiencia de combate. Pocos cientos. Hicieron 4 cosas y dijeron, mira, chavales, volvos a vuestro país que aquí no hacéis nada. Pero aquí ya hemos hablado de eso, de los portugueses, que también había una motivación donde la religión tenía un peso importante y vinieron miles. Entonces, bueno, que sí, que efectivamente existía esta motivación para, de nuevo, legitimar la causa golpista y al final, pues, recabar apoyos para Franco. Sí, además, lo interesante de esto es que los conflictos de toda esa época son de índole nacional. Tienes la Segunda Guerra Mundial, la descolonización, la Guerra Fría, es decir, el componente religioso tenía muy poco que ver en la legitimación de algún contendiente. Quizás la salvedad eran esas guerras árabe-israelíes, por el lado de Israel, claro, sobre todo, o la de Irán-Irak en los años 80 por el lado iraní especialmente. Hasta el auge de ese yihadismo salafista en los años 80 no se vuelve a unir de forma tan clara el poder político con el religioso. Por eso llama tanto la atención esta dimensión religiosa de la guerra civil. Pero esto también sigue pasando en Europa, en la legitimación rusa, por ejemplo, para invadir Ucrania. La Iglesia Ortodoxa rusa y el patriarca Kirill han desempeñado un papel muy importante, dándole esa especie de aura mística a la pelea que tiene Rusia con Occidente. En términos narrativos, Rusia también se ve en una particular cruzada contra esos valores decadentes del... Eso lo han dicho de manera explícita. Estamos en una lucha, civilizatoria por mantener el cristianismo. Claro, existencial. De hecho, se plantea mucho más en esos términos, en una lucha no tanto contra Ucrania, sino una lucha en general contra Occidente y contra esos valores que representa. Está, como defendía Franco en el 36, en cierto modo, en una lucha por conservar los valores correctos frente a un mundo que se está derrumbando. Totalmente. Hablando de Rusia y Ucrania, me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Es un tema que hemos comentado en este podcast, de cómo los drones han sido toda una revolución para la guerra. Evidentemente, en la Guerra Civil Española no había drones. Pero en España también se luchó, y mucho, en el aire, incluso con bombardeos sobre población civil. Ahí está, lo hemos comentado antes, el famoso bombardeo de Guernica en el año 37, que acabó representando en ese famoso cuadro de Picasso. Pero, en cualquier caso, también se ha hablado mucho de que España, a nivel aéreo,
fue un campo de pruebas de todo lo que vino con la Segunda Guerra Mundial. Nosotros como que tuvimos el estreno, básicamente. Sí, y por desgracia fue así, efectivamente. Sí. Hay una cosa que hoy nos parece, entre comillas, normal, por desgracia, de una guerra, pero que hasta la Guerra Civil Española no se haya producido nunca, que es bombardeos aéreos sistemáticos contra población civil. Ahora, por desgracia, es una cosa muy extendida, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial se vio muchísimo, pero hasta la Guerra Civil Española no se había dado nunca de manera sistemática, y es una cosa que inauguran alemanes, sobre todo, y también italianos, con el objetivo psicológico de hundir la moral de la población de la República, ¿no? Oye, te voy a atacar hasta en lugares pacíficos y civiles porque quiero que te rindas. Y esto es así. Así de crudo, ¿no? Los italianos estaban en Mallorca, pues volaban a Barcelona, bombardeaban, claro, y se volvían, no había frente ni nada. Y entonces, por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, como tú decías, fueron muy frecuentes ese tipo de bombardeos aéreos que carecían totalmente de valor militar inmediato, era más bien una cosa más psicológica, ¿no? De guerra psicológica, y de hecho fue tal el shock que esto produjo en la población y en la sociedad internacional de ese momento que muchas fuentes diplomáticas los mencionan como algo surrealista y que traspasaba totalmente cualquier norma de la guerra. O sea, está pasando esto que se supone que no debería pasar porque esto es ilegal, ¿no? Que hasta una guerra también lo hemos normalizado ya. Es como, pues claro, no sé, bombardear ciudades es como obvio, ¿no? Lo vemos ahora en Ucrania, lo hemos visto en Corea, en Vietnam, en Irak, en un montón de sitios. Pero la Primera Guerra Mundial, con todo lo cruenta y salvaje que fue, en ningún momento se plantearon seriamente bombardear ciudades así masivamente. ¿no? 4 cepelines a Londres para hacer un poco el vacile, pero era un día, nunca más volvieron, ya está. Y en la Segunda Guerra Mundial vimos arrasar Londres, Dresde, Hamburgo, toda clase de ciudades, porque ya se entendió que era una forma de verdad de luchar una guerra moderna, ¿no? Entonces, en ese sentido, el bombardeo de Guernica, que ocurre en abril del 37, es excepcional por lo gratuito del ataque, porque no había ningún interés militar en esa ciudad, pero también por lo experimental que fue, que es que se buscaba comprobar cómo de capaz era la Luftwaffe, la Fuerza Aérea alemana, perdón, de arrasar una ciudad desde el aire, simplemente desde el aire, combinando bombas convencionales con bombas incendiarias. Y efectivamente, pues se demostró que lo hicieron. La efectividad es incontestable, la ciudad quedó totalmente devastada, y a pesar del eco que tuvo a nivel internacional, la reacción fue bastante tibia, por desgracia, ¿no? De hecho, de nuevo, política de apaciguamiento. Han cometido una salvajada contra esta ciudad del País Vasco, pero bueno, pues ya está, no nos metemos porque es peor meterse que no meterse. Que había simbolismo también, por lo que representan Guernica para los foros vascos y demás, que está, pues yo qué sé, el árbol, si vas, pues ves allí que es como sobrino nieto del árbol original. Pero bueno, que los europeos dijeron, no sé, yo esto no va conmigo, para tanto. No va conmigo. Cuando dentro de 5 años bombardeen Londres, se lo dejen hecho un país, ya pues será ahí otro lo vas a ver, sí, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, irónicamente, esa misma táctica incendiaria se vale que luego se utilice por parte de Alemania contra sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que no paraste en la Guerra Civil Española, luego te va a volver otra vez 5 años después. Y multiplicado por 200, claro, porque claro, Londres le metieron unos machaqueos en la batalla de Inglaterra tremenda. Aunque no nos vamos a detener en esto, apenas unos días después de ese bombardeo, el de Guernica, a finales de abril del 37, a principios de mayo, en Barcelona, hay una lucha, ya lo hemos comentado, entre instituciones republicanas y los anarquistas. Ahí se genera un divorcio completamente irresoluble y la causa republicana queda tocada porque se nota su desunión. También se venía produciendo como un vaciamiento del Estado y lo habían reinado las milicias pues, anarquistas, comunistas, socialistas y demás. Y tras estos sucesos de mayo del 37, es nombrado como primer ministro Juan Negrín, que es un personaje fundamental en esta historia por 2 razones. Por un lado, intenta parar la guerra por la vía diplomática y adopta además una postura interesante de que, oliéndose que en Europa estallará una guerra, intentará que la República aguante para que las democracias ya no tengan más remedio que salir en su ayuda. O sea, como que el tío le da un giro... La visión es interesante, desde luego. Sí. No iba mal encaminado, desde luego. Además, Negrín, que antes que político fue un reputado médico investigador, él había estudiado, había trabajado en Europa y hablaba 5 idiomas, así que el panorama internacional lo conocía por lo menos bastante mejor que sus antecesores. Es una figura excepcional en ese sentido. O sea, a nivel nacional era muy raro que la gente hablara varios idiomas y este tío estaba viajado, era conocido... menos, claro. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, incluso en la actualidad ahora mismo por eso tendría un nivel incomparable a lo que tenemos ahora en ese sentido. Negrín trabajará en 2 líneas. A nivel interno va a buscar restaurar la institucionalidad republicana para depender menos de anarquistas, comunistas y de ese jaleo de siglas y facciones con los que hasta ese momento pues, se sostenía la República. Sí. También había que reformular el ejército republicano y organizar mejor la economía de guerra. Y luego, por el lado internacional, él quería internacionalizar el conflicto. No para escalarlo, sino precisamente para todo lo contrario. Obligar a las potencias europeas a que la guerra civil terminase por la vía diplomática. Ante el fracaso de esto, pues acabó asumiendo que la mejor forma de vencer era resistir y que España acabase arrastrada a la guerra europea
que se avecinaba y que después estalló. Sí, en ese sentido sí que lo vio venir. Visionario, es verdad que no lo consiguió, pero bueno, cuando llega al poder Negrín, la República todavía puede ganar la guerra, no está todo perdido. Entonces, para legitimarse y también para dar una imagen al mundo de que la cosa no está perdida del todo, lanza en verano la ofensiva de Brunete, famosa, al sudoeste de Madrid. Claro, para aliviar el asedio de la capital. ¿Qué pasa? Que la batalla es una carnicería y apenas hubo avances republicanos, es decir, no consigue nada Negrín en esta ofensiva. Entonces, en invierno, 6 meses después, el gobierno republicano lanza otra ofensiva también de este estilo en Teruel y también fracasa. Es decir, que ya ha quemado 2 cartuchos importantes y llega el año 38 en una situación mucho más precaria que hace solamente 6 meses cuando llega Negrín al poder. Que esto es interesante porque nosotros se suele contar esto como pues hay tal batalla, no sé qué, como si hubiese un pulso, pues evidentemente entre los dos bandos. Pero lo que Negrín intentaba era lanzar un mensaje al mundo de, oye, somos capaces de ganar todavía, ayudadnos. Porque todavía podemos vencer a Franco y los suyos. Que me recuerda un poco, a la que lo dices así, Fer, a lo que hizo, por ejemplo, Zelensky atacando en el territorio ruso hace unos meses. Estaba pensando lo mismo. Con su ofensiva esta de verano, que intentó también, que luego salió regular. Pero cuando consiguen recuperar Kharkiv y luego también Gerson, era un poco el mismo mensaje. Oye, si me dais armas y me apoyáis, yo puedo ganar esta guerra. Yo puedo conseguir resultados. Le puedo dar la vuelta a la tortilla contra Rusia, que es un país mucho más poderoso que nosotros. Además, pero si me ayudáis, lo puedo conseguir. Conforme avanzaba el tiempo, ya en Europa se empezaba a ver que los nazis eran cada vez más peligrosos. Quiere decir que esta estrategia, cuanto más tiempo pasaba, más sentido tenía. Claro. Porque los británicos y los franceses decían, vale, estos españoles más o menos sabían un poco de qué va la vaina desde el año 36. La desgracia para Negrín es que, como digo, en solamente 6 meses ha hecho 2 apuestas muy arriesgadas, ha perdido muchísimas tropas, ha perdido enclaves importantes, tanto en el entorno de la capital como también de la zona norte, en Teruel, y no ha conseguido ninguna victoria reseñable. Y al mismo tiempo, a nivel internacional, en marzo del 38, es decir, muy poco después, Alemania se anexiona a Austria, que es también lo que tú decías, ¿no? En Alemania cada vez es más evidente que es una amenaza para el resto del continente, y inmediatamente después también empiezan a presionar sobre la zona de los sudetes checoslovacos, que es ya casi el último punto de inflexión antes de Polonia. Negrín intuye ahí que una agresión nazi a Checoslovaquia podría ser el desencadenante de la guerra mundial, no lo llega a ser, pero él lo intuye y lo va viendo venir, y los meses previos aumenta la presión a nivel diplomático sobre las democracias europeas para que en España haya un acuerdo con Franco. Oye, viendo que lo de Alemania se está poniendo caliente, ayúdame a mí y así nos quitamos este problema. Que en la crisis de los sudetes hemos estado cerca de una guerra, aunque luego llegue Chamberlain con el papelito en plan, con el Hitler gorro, se queda tranquilo, ya está. No. Y Negrín estaba en plan, amiga, date cuenta. Claro, ayudadme ya, que si no va a ser luego peor. Claro. El problema es que en todo el mundo esto se interpretó más que como una solución interesante y de fuerza, lo contrario, sino como una señal de debilidad. Claro. Están a punto de perder la guerra y están a la desesperada buscando ayuda como sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que Franco también entiende esto así. Rechaza la oferta para negociar porque se sabía fuerte. Recordemos que en abril, es decir, poco después de la anexión alemana de Austria, Franco llega al Mediterráneo, separa Cataluña del resto de la zona republicana, con lo cual ya hiere de muerte completamente a la República, y ninguna potencia europea se lo toma en serio en realidad la oferta de Negrín, ni siquiera Francia ni el Reino Unido. Una vez más interpretan con error que ayudar a la República enfadaría a Hitler, como si Hitler no estuviera ya decididísimo a invadir toda Europa. Pero bueno, entonces empeoran la situación en vez de enfriarla, ¿no? Así que Negrín intenta mover ficha de nuevo y en septiembre del 38 anuncia la Sociedad de Naciones, esa organización que es, digamos, la precursora, el padre de la ONU, por así decir, de la que, por cierto, la República seguirá siendo parte, la República seguirá siendo parte de la sociedad hasta que acabe la guerra y ya llegue Franco. Bueno, ellas, como se acaba hasta la Sociedad de Naciones, ya va un poco igual. Sí, pero bueno, que ellos hasta el final se quedaron allí intentando pelear alguna cosa en esa instancia, pero sin éxito, ¿no? Negrín anuncia ante esa instancia que su gobierno prescindirá de todos los combatientes extranjeros con forma de distensión y esperando que Franco haga lo mismo. Es decir, buena voluntad, ¿no? Yo renuncio a la ayuda del brigadismo internacional para que tú también renuncies a la ayuda de Alemania y de Italia. Evidentemente, así acaban las brigadas internacionales en España. También Italia retirará algunas tropas en señal de buena voluntad, pero en realidad lo que pasa aquí es que el ejército franquista no pierde capacidad de combate y en República sí lo pierde. Es decir, se pegan un tiro en el pie intentando hacer un gesto de buena voluntad, al final es peor todavía para ellos, ¿no? ¿Qué pasa una semana después? Se firman los pactos de Múnich, es decir, Reino Unido y Francia aceptan que Alemania se quede con un buen trozo de Checoslovaquia. Checoslovaquia, humilladísima, no puede hacer nada para evitarlo. Y entonces, pues, evidentemente, la jugada especulativa, este intento de apretar los tiempos de Negrín, pues se viene abajo y no tiene éxito. Porque Negrín calculaba que la guerra vendría con la crisis de los Sudetes, no con luego lo que vino de Polonia. Entonces, no pudo aguantar tanto tiempo como hubiera necesitado y además el tiempo también a nivel internacional no le acompañó. Tardó más en llegar a esa guerra, por desgracia para él. Claro, entonces ahí como que la jugada le sale un poco mal. Has mencionado a la Sociedad de Naciones y veo aquí un paralelismo con la actualidad, con lo que se le critica mucho a la ONU, creo que con bastante sentido, que es esa inacción. No sé si la Sociedad de Naciones hizo algo para parar la guerra o hizo la del cheque azul.
La del secador. A ver, la respuesta corta es que no. Y de hecho, si no lo hizo, y lo vemos, es que el resultado tampoco salió bien para la República, ¿no? El gobierno sí que pidió ayuda, pero la organización no hizo nada. Tampoco cuando se constataban las violaciones del tratado de no intervención. Es decir, estamos viendo a las claras que Alemania e Italia no están cumpliendo con lo que se ha pactado, pero no hacemos nada, ¿no? La República sí que insistió mucho, la Sociedad de Naciones, en la idea de que la guerra española era el preludio de la guerra europea que venía, pero los estados no hicieron mucho caso, la verdad. Solamente la Unión Soviética, México y Nueva Zelanda sí que apoyaron la posición republicana. El resto de países se desentendieron. También hay que decir en ese sentido que la Sociedad de Naciones no tenía mucho poder orgánico, o sea, es un foro de discusión, pero no puede por sí misma hacer nada si no se ponen de acuerdo los países que hay a nivel interno. Fue una de las críticas que siempre se le hizo a la organización de que existía el foro, pero no los mecanismos para implementar medidas. Claro, y que pensamos que potencias importantes, Alemania e Italia, evidentemente no quieren cumplir con esto en ayudar a la República, obviamente. Francia y Reino Unido tampoco quieren hacerlo, por lo que hemos contado antes. Claro. Y Estados Unidos creo que ni siquiera estaba en la Sociedad de Naciones, además. O sea, que realmente era un foro en el que tú podías levantar la bandera de alerta, pero ¿quién te va a escuchar? Pues Japón creo que se había ido hace años, no sé si Alemania se habría ido ya venía de una serie de desprestigios, sobre todo con la invasión de Etiopía, que estaba bastante desacreditada ya. Es un altavoz ahí ante la nada, que realmente no consigues hacer nada con eso, ¿no? Y sí que es verdad que esto se parece un poco con la ONU, es verdad que la ONU es más poderosa y tiene más legitimidad que la Sociedad de Naciones, por suerte, pero de nuevo la ONU por sí misma no tiene capacidad orgánica para hacer nada si la gente dentro no acuerda nada, ¿no? Y en ese sentido lo de Rusia pues es un ejemplo de que si es un país con poder de veto en el Consejo de Seguridad, pues es muy complicado imponerle nada porque ellos tienen esa capacidad. Rusia o el tema de Gaza. Pues con Israel. Claro, Israel no tiene poder de veto, pero la ONU como tal no ha hecho nada. Pero lo tiene casi alquilado con Estados Unidos. Lo tiene Estados Unidos, que en la práctica es como si lo tuviera Israel. Claro, pero que al final eso, responsabilizamos a una organización superior que en realidad no tiene ninguna capacidad y nos señalamos a los estados que son realmente quienes tienen la capacidad de hacer algo, de manejar la agenda y decir, oye, mira, por aquí sí, por aquí no. También para los estados es muy cómodo decir, no, es que esto es cosa de la ONU o de la Sociedad de Naciones. Yo aquí no tengo nada. Claro, como si la ONU no estuviera formada por estados y fueran los estados los que hacen que funcione. Como si la ONU fuese en peñas de luego las fiestas del de Guadalajara. Exactamente. Que aquí la última baza de Negrín, que coincide en fechas con esa anexión de los Sudetes, el señor La Desesperada, es lanzar una ofensiva en el Ebro, en el río Ebro, para alargar la guerra y ahondar en esa estrategia de esperar la guerra europea. Negrín seguía ahí, RQR, que es la famosa batalla homónima, la batalla del Ebro, probablemente la más grande de la guerra, una de las más extensas, y es también un fracaso republicano. Y aquí ya como que queda un poco escrito el final de la República, porque está como era la última bala y no salió. Sí, era el último clavo en el ataúd, porque tras el fracaso del Ebro, pues todo el mundo pierde la fe en la República y se crean dos facciones. Los de Negrín, que son los que quieren resistir hasta el final a la espera de que estalle esa guerra europea, y los que quieren firmar una paz con Franco, aunque sea una rendición, e intentar conservar, además de la vida, pues algún tipo de libertad. El fracaso de la batalla del Ebro también implicó la caída de Cataluña, que se produjo en los meses posteriores, y ahí se produce un enorme éxodo de refugiados. Cerca de 400.000 personas, incluido el gobierno republicano, con Negrín y con el presidente Azaña, pues pasan a Francia. Y muchos volvieron en las semanas y meses posteriores, ya con las tropas franquistas ocupando toda Cataluña, pero otros miles se quedaron en Francia o partieron al exilio a otros países, como México, que lo hemos mencionado mucho, pero también Argentina o la propia Unión Soviética. Hay que decir que los campos que se prepararon en Francia para esos refugiados españoles eran sitios inmundos, construidos de forma muy rápida, no había unos mínimos cuidados. En la playa, incluso, expuestos a todo el viento, a la sal del mar, al agua, la humedad, era asqueroso. Sí, los estándares de salubridad eran pésimos. Y además, quiero decir, cercados por alambre de espino, tropas armadas. Como si fueran delincuentes. Sí, Aquí hay unas fotos que, perdona David, que también comentamos en el podcast del reporterismo de guerra, que son fotos de Robert Capa, que mencionamos mucho en ese episodio, que él va también con esa columna de gente que huye a Francia y hace fotos de esos campos y son de verdad de pena, vamos, porque dices, vaya sitio les han dejado el gobierno francés, que se supone que es un gobierno semiafín a la República, a esta gente que simplemente está huyendo. Sí, además son niños, mujeres, gente mayor. Les registraban, les quitaban las cosas, por ejemplo, no se admitían, por ejemplo, cámaras de fotos o máquinas de escribir, cualquier cosa que pudiera ser delicada para el gobierno francés se retiraba. Es decir, fue un tratamiento bastante chungo en ese sentido. Desde luego, con amigos como esa Francia, ¿para quién quiere enemigos? Efectivamente. Increíble. Porque luego, además, parte de esos refugiados, una vez ya invadida Francia por los nazis, fueron deportados a España, a los
campos de concentración y exterminio de Alemania también, más de 9.000, de los cuales unos 5.000 van a ser asesinados, o unos 50.000 a trabajos forzados, fuese ya bien en la Francia de Vichy o en la construcción del Muro Atlántico, esa red de búnkeres que construyeron los nazis para prevenir un desembarco en Francia. Y luego hay que decir que esto ya se va un poco del tema del episodio de hoy, pero que también luego mucha de esa gente que ha quedado refugiada o que ha quedado encerrada en algún campo de concentración en Francia o también en Argelia, por ejemplo, luego lucharán también en la Guerra Mundial contra los nazis y contra la Francia colaboracionista. Sí, claro. Serán los que luego liberen París en buena medida, Sí, esos los republicanos. 9, aquellos famosos, ¿no? vendrán de ahí, serán antiguos combatientes republicanos. Otra derivada posterior de la Guerra Civil Española en la Guerra Mundial también, que ahí está. Que es cierto que no hay muchos españoles combatiendo en la Guerra Mundial, pero bueno, que irónicamente el papel de la liberación de París lo tuvieron los españoles. Porque además también, claro, ellos pensaban que si acababan con Hitler, igual también después se podía ir contra Franco, Sí. ¿no? No puedo volver a mi país, pero puedo luchar mi guerra civil extendida contra los alemanes, por ejemplo, en Francia o el resto de Europa. Si se habían cargado a Hitler y a Mussolini y pues Franco podía ser el siguiente. Claro, tenía 4 patas, movía la cola y pelo, pues a lo mejor era un perro y ladraba, Claro. ¿sabes? Entonces dijeron, pues esta es la nuestra, y no. Sea como sea, desde que sale el gobierno de España hacia Francia, el exilio, como mencionaba David, todo parece perdido para cosa republicana, también en el resto del territorio republicano, ¿no? O sea, lo que les queda, que es muy poquito, pues queda muy expuesto, ¿no? Y aquí entra en juego un personaje, el coronel Segismundo Casado, que se había puesto en contacto con los franquistas para intentar acordar una paz entre militares. Este señor es el que está en Madrid en ese momento, Sí. ¿no? Entonces, a principios de marzo del 39, con la excusa de que Negrín va a ceder el poder a los comunistas, Casado da un golpe de Estado contra el gobierno en Madrid e instala una junta de defensa para que haga ese acuerdo con los franquistas, ¿no? Recordemos que Madrid está cercada ya casi por todas partes, Sí. no queda casi nada más por conquistar en España que no sea franquista, y entonces él hace ese acuerdo. ¿Qué pasa? Que lo único que consigue y que provocó fue el efectivo colapso definitivo de la República. Si quedaba algo por defender, con este acuerdo ya pues se cayó les todo, dio ¿no? toda la bajona. Y en menos de un mes, los franquistas entraban en el resto de España, incluido Madrid, ocupaban la capital y se acaba la guerra. Huelga decir que no llegaron a ningún tipo de acuerdo con Casado. Se limitaban a decir lo de siempre, ¿no? Pues que o rendición incondicional o guerra, y claro. seguimos hasta el final. Y entonces, entre medias, por cierto, los nazis ocupan el resto de Checoslovaquia y la región lituana de Memel. Es decir, que precisamente en ese timing en que la guerra civil está acabando, también Alemania cada vez avanza más, ¿no? Es confirmando un poco la tesis de Negrín, pero Sí. demasiado tarde para que Negrín lo pueda ver. Y lo siguiente que va a caer va a ser Polonia, que ya es en septiembre, después de 5 meses, y ahí sí que ya estalla la guerra mundial y efectivamente se confirma lo que Negrín pensaba. Que efectivamente, o sea, es cierto que cuando se acaba la guerra, creo que todavía el bando republicano controla Madrid, pero luego toda la parte de Castilla-La Mancha yendo hacia Alicante y Cartagena. Claro, queda Valencia, que me parece Sí, también, es cierto. y Alicante. De hecho, Eso creo es. que la capital también se traslada a Valencia un Sí, tiempo, sí. pero ya les queda muy poquita cosa, realmente. Sí, estaba la cosa bastante perdida, Sí. pero bueno, que aún conservaban cierto empaque territorial. Aquí creo que voy a recomendar el último libro, no sé si cabe ya, que ayuda, yo creo que a entender un poco mejor la guerra civil. Es este de Chávez Nogales, creo que el más famoso que tiene, que es A Sangre y Fuego, que son, creo que es la edición ilustrada, Héroes, Bestias y Mártires de España. Bueno, pues es un libro como de pequeños relatos sobre la guerra civil. Y bueno, creo que es interesante. Es de lo mejor que he conocer. escrito Sí, sobre el sí. terreno en la guerra civil. El reporterismo de guerra en la guerra civil por un español. Sí, Que es sí, lo sí, mejor que que luego hay. acabó exiliado en Londres. Este lo mencionamos y además de forma insistente en ese episodio Sí, del de hecho, periodismo es de tan guerra. bueno que tenemos 2 ejemplares. Mira, lo estoy yo Porque también. yo, sin saber que Fer tenía el suyo, también me he traído Claro. el mío. Así que, pues si hacía falta 1 o 2. Por 2. Que es cierto que Chávez Nogales siempre se le ha puesto como ese punto intermedio entre la República y el franquismo, como la tercera España y tal y cual. Chávez Nogales era republicano, lo que no era comunista. Entonces, cuando queda vaciado el régimen liberal republicano, él dice, bueno, esta república, que donde ya están los anarquistas, los comunistas y tal, yo aquí ya no tengo mucho que pinchar. Y evidentemente menos afinidad todavía con los franquistas, pero bueno. Representa muy bien ese tercer polo que tú hacías de triángulo De la entre reforma. comunismo, fascismo y la reforma, la democracia liberal más o menos normal. Era este señor. Que era ese señor que al final se tiene que acabar yendo del país porque no puede estar aquí. Claro, pues ya digo, es un libro que merece la pena leer. Además, está muy bien escrito, son historias interesantes. Bueno, pues hay otro ejemplo. Hay que leerle a este Sí. señor, es buenísimo. La última ciudad en caer es Alicante. Mucha gente huyó a Argelia, de hecho desde Alicante al día de embarco, básicamente, y muchos acabaron Ahora, siendo- ¿no? Argel. Sí, Pied Noir, básicamente. También ahí les trataron bastante mal los franceses, para variar. Y al día siguiente, que fue 1 de abril, se publicaría el famoso parte de en el día de hoy, cautivo y desarmado del Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
exactamente 5 meses después, estallaría la guerra en Europa. 5 meses después exactos. Nunca sabremos si Negrín hubiese podido aguantar esos 5 meses. Quizás sí, y la historia sería otra. Quizá no, y la guerra hubiese sido, o la historia hubiese sido prácticamente la misma. Así que, bueno, a modo de resumen, ¿qué aprendizajes actuales podemos sacar de la Guerra Civil Española y todo lo que implicó a nivel internacional? Sí. Yo me quedaría, Fer, con el paralelismo que hemos hecho de la tensión que hay hoy en día con el tema de las democracias en todo el mundo, ¿no? Quizá no sea tan fuerte como la época de entreguerras, evidentemente, no hay que exagerar, pero tampoco hace falta que sea tan fuerte. No queremos que no llegar hace falta ahí. Nazis en Alemania. Exactamente. Las democracias están siendo erosionadas a través de la polarización, la desinformación, las injerencias extranjeras y también personajes que surgen en contextos propios que no creen en el sistema y que no dudan en ponerlo a su favor para fines políticos, que es lo que os decía que cuenta Gisbert en este libro sobre Alemania, sí, haciendo paralelismos entre la situación actual y la del 33, ¿no? Nosotros tenemos en la serie de La Mente de este podcast muchísimas figuras, muchísimos ejemplos de todo el mundo sobre esto, ¿no? Gente que utiliza la polarización, que exagera, que mete odio y mete ruido en el sistema, y al final lo que consigue es que las democracias puedan ceder ante pulsiones extremas o autoritarias. Claro. Y está empezando a pasar, ¿no? No es una buena receta pensar que lo que ocurre en otro país no va con uno. Eso es un error, lo demuestra la Guerra Civil Española y también lo vemos a día de hoy. Que el vecino ceda ante los extremos puede implicar que mañana seas tú el siguiente, porque hay muchas cosas que se contagian rápidamente entre fronteras y más todavía hoy con la velocidad a la que va todo a nivel comunicación. Eso pasaba mucho hace unos años con lo de cuando ganaban peso los partidos de ultraderecha en Europa, que en España no, bueno, nosotros aquí la excepción europea, ¿no? Sí. Hasta que al final, pues lógicamente, Vox acabó tomando una parte importante de la tarta electoral y entonces quedó Portugal, que es como, bueno, no, Portugal aquí somos los únicos. Y llegó Chega y también consiguió unos resultados bastante decentes. Entonces, como, bueno, pues al final nadie se libra de esto, es una tendencia global y antes o después te tocan a la puerta. Que es verdad que aún no han llegado a posiciones como para poder aspirar al poder nacional, pero son partidos importantes, tercera fuerza, sí, cuarta fuerza, segunda fuerza, y demás, claro, exactamente, claro. ¿no? Es decir, no están como Italia, por ejemplo, o Francia, pero bueno, están ahí y creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que recordarse que la República, previa a la guerra, no era el país más funcional del mundo, no era una cosa... Era Noruega. Claro, no era un río de chocolate y unicornios, pero es verdad que era mucho mejor que la España posterior franquista de los 40 años posteriores. Era un país democrático, relativamente moderno, donde se hacían reformas y, bueno, pues aquello se acabó con esa guerra y con ese golpe de Estado, ¿no? Y quien salió ganando de todo eso, más allá del propio Franco, evidentemente, y de su bando, fueron Alemania e Italia, unas democracias europeas que no se animaron a ayudar a la República, perdón. Ni siquiera la Unión Soviética tampoco ganó mucho con eso. Al final quien gana son las autocracias fascistas de Europa. Claro. Totalmente, y en relación con lo que dice Blas, con esto último añadiría la idea de que seamos conscientes de cómo lo local puede convertirse en global. Esto que estamos diciendo de, no, como pasa aquí a centenares no pasa de... muy lejos. Claro, no me afecta. Hoy hemos hecho paralelismos entre la Guerra Civil Española y la Guerra de Ucrania constantemente, con esa idea del apaciguamiento, de la revolución con los drones. Lo que hoy se da solo en un contexto concreto puede extenderse y convertirse en una norma mundial. Es bastante raro, más aún en un mundo tan globalizado, que lo que ocurre en un lugar no tenga un impacto fuera de ahí. Si lo hemos visto en la Europa de 1936, ¿cómo no va a poder suceder en la Europa del siglo XXI de la globalización? Sobre todo, como digo, si es una idea revolucionaria. La Guerra Civil ya en 1936 avisó de lo que se venía al mundo en el 39 y en el 45, y muy pocos hicieron caso. Vamos a ver si algunos aprenden la lección en esta ocasión. Así fue. En ese caso, los españoles fuimos visionarios, por desgracia, de lo que el mundo tuvo que vivir durante los años posteriores, con un balance terrorífico de muertes. Pero bueno, este ha sido un poco el repaso que hemos hecho de esa cara internacional, geopolítica, incluso de relación con la actualidad de la Guerra Civil Española. No era un capítulo para hablar de la Guerra Civil Española, para eso quedan más los historiadores, o al menos este no es el espacio, ¿no? Al final de pues tal batalla o por esto, tal. No, era un poco el encaje de la Guerra Civil Española en el contexto mundial, que, insistimos, es un tema que se ha abordado poquísimo. Ojalá se escriba más, se hagan más contenidos en general que exploren esto, porque es muy interesante, muy relevante, y que, por desgracia, en España nos gusta mucho mirarnos y no hemos explorado tanto, cuando es muy explicativo de lo que al final sufrimos en este país entre el año 36 y el año 39. Queda ahí la cuenta pendiente del franquismo, eso cuando sea el aniversario de la muerte del culo blanco, lo analizaremos, lo contaremos, cuál fue un poco la perspectiva internacional del franquismo. Hay muchas cosas que contar, porque fueron casi 40 años de, eso es, casi 40 años de dictadura. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias, Blas, por contarnos todo esto. Gracias, chicos.
Muchísimas recomendaciones hoy. Que no se diga que no tiene lecturas para el verano. Ya no quiero ir, ay, no sé qué leer. Pues aquí tienes una buena pila de libros. Muchísimas gracias, David. Nada, un placer. Y nada, no sé qué viene la semana que viene. No sé si hablamos no sé si de fútbol, de mares. Tengo ya un poco cacao. Es que yo creo que tenemos Fútbol en varios. el mar. Fútbol en el mar. Eso sería bastante Waterpolo. En un país que bordea un mar, o varios mares en este caso. Bueno, entonces descartado Kazajistán y Bolivia. Descartado Kazajistán, descartado Porque Bolivia. sé ¿Ya que podemos para los hacer algo de bolivianos, fútbol ¿no? boliviano? También Burundi. Entonces, nada, eso, y que ya sepas que no vas a hablar de Burundi la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos en Spotify. Recuerda que solo hoy tienes el descuento del 20% con el cupón podcast. Si no te suscribes hoy, pierdes ese descuento del 20%. Gracias por vernos en Spotify, por escucharnos, también en YouTube, en iVoox, en Amazon, en Apple. También por haber hecho posible este Ondas que tenemos aquí y que elevaremos a los altares de la estantería. Con una grúa. Con una grúa, haciendo bíceps. Y nada, que nos vemos aquí muy pronto en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.